Compas de allá atrás, por fin, o sea, o se quedan. Bueno, iniciamos con la conferencia de cierre de estos 5 días que hemos tenido desde el lunes. Gracias por acompañarnos. Ojalá que nos podamos ver en otra ocasión y que sigamos construyendo redes entre América Latina. Hoy tenemos a un invitado muy especial que viajó un poco lejos de la Ciudad de México. Es Carlos Brown Solá, director de Conocimiento y Justicia Fiscal de Oxfam México. Carlos es un economista político, se define así, que actualmente trabaja como director de Conocimiento y Justicia Fiscal en Oxfam y es Atlantic Fellow en el Instituto de Desigualdades Internacionales de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres, en la London School of Economics. Y durante la última década ha trabajado sobre la justicia fiscal en México y en América Latina. Es todo un nerd de la justicia fiscal. Desde una perspectiva de derechos humanos y desigualdades. ¿Qué más? Es maestro en economía por el Colegio de México y también ha estado involucrado en otros proyectos interesantes con Gatitos contra la Desigualdad y otras organizaciones que les vamos a pasar y deberían seguir. Entonces, igual nos acompaña Diego Merla, que también es de Oxfam México, que le viene a echar por, como todos nosotros. Y nada, estamos muy contentos de que hayan podido venir y igual en la semana estamos muy emocionados de tenerlos. Para los del eje virtual, tienen su chat de preguntas y respuestas y ojalá puedan hacer alguna igual en vivo. Les activamos el micrófono. Sin nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Karen. ¿Te va a poder ver la presentación allá? Solo para saber, no. Muchas gracias a quienes se quedan un sábado por la tarde a querer escuchar sobre temas fiscales. Prometo que la voy a tratar de hacer lo más interesante posible porque además es nuestro trabajo en Oxfam México, trabajar desde temas de pedagogía fiscal, hacer que estos temas se vuelvan relevantes porque a mí me parece que son además los temas más políticos de los que podemos hablar, que es el dinero público. ¿De qué voy a hablar hoy? Si me permiten, voy a tratar de ser lo más breve posible. Me gustaría más que sea un espacio de intercambio, pero creo que sí es importante presentar qué es lo que hacemos y qué es lo que está ocurriendo ahora mismo. Esta no es una conversación de, y tal paper, que sí voy a citar algunas cosas y trabajo que hemos hecho desde Oxfam y con otras investigadoras e investigadores, pero mi interés mayor es mostrarles la pertinencia y la relevancia de meternos a estos temas, de abrir la conversación sobre lo fiscal en América Latina, donde no está abierto, ¿no? Porque, digamos, ya hay un empuje desde las periferias, ya hay un empuje desde ciertas organizaciones, pero falta. Entonces, si me permiten la siguiente, por favor. Disculpa que tenga que hacer esto, pero no pasa nada. Digamos, el enfoque de esta conferencia que quiero dar tiene que ver con redistribuir para igualar. Y creo que esa es la consigna que tenemos que poner sobre la mesa de lo poco redistributivos que son los sistemas económicos en nuestra región. Y que tiene que ver con el papel que juegan los estados en nuestra región y ese papel que siempre se nos olvida de la provisión de bienes y servicios públicos y que debería ser un gran igualador en nuestras sociedades, que está ausente. Pero la pregunta es, ¿cómo se paga? ¿De dónde sale el dinero para hacer eso? ¿No? Esa es ¿quién paga la cuenta? Decimos en Oxfam. Entonces, si me permites, en la siguiente, por favor. Bueno, peligroso orden. La agenda de esta presentación tiene 3 partes a grandes rasgos. 1, un poco de contexto, para ubicarnos en el mismo, digamos, de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas. 2, la injusticia fiscal en América Latina y el Caribe. Algunas cifras que dan cuenta a partir de nuestro informe que se lanzó en el marco del Foro de Davos, que ocurre en Suiza. Nosotros hacemos una semana completa paralela relacionada con temas de desigualdades. Y un poco hablarles de lo que va a ocurrir la próxima semana en Cartagena, aquí en el país, con un interés enorme para tratar de tener una posición común regional. ¿Alguien de ustedes había escuchado sobre eso último que acabo de decir? Levanten la mano quien no había escuchado sobre eso. Estoy en alrededor.
Esta es la conversación, es la oportunidad de que América Latina y el Caribe pongan el ejemplo sobre la fiscalidad, sobre cómo hablamos de dinero público, sobre qué reglas tienen que poner los países del norte global para hablar en serio de esto. Esta es una conversación internacional sobre estos temas. Entonces, esa es la intención, esa es la agenda del día y pues por ahí irá un poco la conversación del día de hoy. Entonces, vamos a empezar con el contexto, por favor. Me voy a permitir una cosa poco ortodoxa en un espacio de discusión de economía heterodoxa, que es, traigo esta cita del Financial Times. Ustedes dirán, ¿por qué cita el Financial Times? Justo por las razones correctas voy a citar el Financial Times. Voy a contar una anécdota que sirve para que vean por qué esta las últimas décadas. Voy a leer textual de 2020. Yo estaba encerrado en mi departamento. Estoy leyendo las noticias en la noche, ya, digamos, no tenía nada que hacer. Me puse a leer un poco ahí las cosas que tenía pendientes. Y me sale esta noticia del diario.es, un medio español, que en el encabezado decía: el Financial Times llama a un papel más activo de los estados durante la pandemia de coronavirus. Y yo dije, el Financial Times. Y de repente abro la nota y veo dos palabras que me parecen entre comillas, que decía reformas radicales. Y dije, el Financial Times, reformas radicales, ¿qué está pasando? Y me encuentro este párrafo que lo tradujeron tal cual en el diario.es y lo voy a leer tal cual. Es la diapositiva con más texto, lo prometo. Las reformas radicales, revirtiendo la dirección política que ha prevalecido en las últimas 4 décadas, deberán estar sobre la mesa. Los gobiernos tendrán que aceptar un papel más activo en la economía. Deben ver los servicios públicos como inversiones, no como cargas, y buscar fórmulas para que los mercados laborales sean menos inseguros. La redistribución será debatida otra vez. Los privilegios de las personas mayores y de los más ricos serán cuestionados. Políticas consideradas excéntricas hasta ahora, como la renta básica y los impuestos a las rentas más altas, tendrán que formar parte de las propuestas. El Financial Times. Imagínense mi cara, yo dije, ¿qué está pasando? ¿No? Ya, o sea, encerrado en mi casa, yo dije, este mundo ya se volvió, ya, patas para arriba, ¿qué es esto? Y fue muy revelador, ¿no? Fue muy revelador ver a los medios que han impulsado durante décadas la narrativa opuesta, que nos decía, no, Estado pequeño, poco gasto, denle exenciones a los ricos, porque de ahí el trickle down hace lo suyo. Es decir, no dicen nos equivocamos, pero no, o sea, están diciendo lo opuesto a lo que habían dicho. Para mí fue muy revelador. Algo pasó por la cabeza de la gente que está en los medios diciendo, ¿de verdad así tenía que ser? Y luego pasa que esto se encuentra con una cosa muy distinta allá afuera, ¿no? Hay una conversación de ideas, el Financial Times proponiendo cosas distintas, pero mientras tanto tenemos a América Latina como la región más desigual. Por ahí tienen, en el lado del ingreso, voy a solamente por fines pedagógicos, yo sé que no necesito explicar algo como esto, pero ingreso es flujo. Ingreso es el agua que pasa por la manguera en un periodo determinado de tiempo. Riqueza es el agua que hay en la cubeta como un snap, ¿no? Entonces, un es de flujo, un es de inventario, yo sé que no tengo que explicar esto a economistas, pero pedagogía. Ingreso, ¿cómo se ve? El 10% más rico de la región gana 22 veces más que el 10% más pobre, al tiempo que el 1% más rico se queda con 21 de cada 100 pesos, dólares, como le quieran llamar, del ingreso total. Y en riqueza está todavía peor. El 10% más rico posee 77% de la riqueza de la región. 77 de cada 100 pesos de riqueza en la región están en las manos del 10% más rico. ¿Cuál es el problema con esta conversación? En el caso mexicano, no sé cómo está en Colombia, yo sé que tuvieron una conversación pública sobre los 60 millones de pesos usuales y quién lo ganaba y quién no lo ganaba, que había una conversación en este país al respecto. En México, en el 10% más rico, estoy yo, que trabajo en una ONG, sí de las mejor pagadas, pero de una ONG, y Carlos Slim, el hombre más rico de América Latina y el Caribe, más rico que los otros 14 mil millonarios mexicanos juntos. Más rico que los otros 14 mil millonarios juntos en México. Muy rico, el más rico de la región. Y yo,
Ese es el top 10%. Ahí estamos los dos. Yo, por supuesto, que no tengo el estilo de vida, ni la capacidad de consumo, ni las propiedades, ni la riqueza, ni la influencia política de Carlos Slim, ¿no? Carlos Slim dice que va a dar una conferencia de prensa y lo cubren todos los medios en México, porque parte de su poder político viene de su poder económico, una muy buena parte. Y además su poder económico también viene de la captura del poder político, evidentemente. Y ahí les pongo algunas cifras por percentiles, es decir, dividiendo entre 100 a la población por ingreso y por riqueza. Y lo que pueden ver en el caso de México y de Brasil es un caso desolador. El 1% más rico concentra, en el caso de México, 47 de cada 100 pesos, en el caso de Brasil, 49 de cada 100 pesos de riqueza. Son casos extremos de desigualdad. Pero además, son casos que reflejan la desigualdad global. La desigualdad global anda en esas cifras. Son como espejos ideales de la desigualdad global. Siguiendo, por favor. Entonces, tenemos un Financial Times diciendo lo que dice, al mismo tiempo unas extremas desigualdades en la región, y pues, oh sorpresa, COVID-19 se vuelve una pandemia desigualadora. ¿A qué nivel? Por cada nuevo millonario en América Latina, hay 400,000 personas más en pobreza extrema a partir de COVID-19. Va de nuevo, mientras una persona se sumaba a las filas de los 1,000 millonarios, cuando digo 1,000 millonarios es miles de millones de dólares, hay 400,000 personas más en pobreza extrema en la región. Es decir, 30 nuevos super ricos frente a 12 millones de personas adicionales en pobreza extrema en la región. Pobreza extrema. No les alcanza ni para cubrir los básicos alimentarios. Siguiente, por favor. Pero la acción política sí hizo eso. Por aquí pongo unas imágenes que a la gente de Colombia pues, les recordarán cierta reforma de cierto presidente que salió hace no tanto. Y era una reforma, digamos, para mí es un caso emblemático. En la región la gente no se manifiesta por temas tributarios, pero sí fue la gota que derramó el vaso de algo mucho más profundo que estaba pasando en la sociedad. Y luego los cambios y las transformaciones políticas que han ocurrido desde entonces, no me voy a meter ahí, no es mi interés. Pero no fue el único país. En buena parte de la región hubo manifestaciones porque la gente decía, no, si no me mata el coronavirus, me mata el hambre, ¿no? Una región donde los gobiernos mantuvieron un papel muy poco dinámico a la hora de responder frente a COVID-19. Un poco como un chin. Aquí nos tocó nacer, aquí les tocó crecer, pues es lo que hay, ¿no? Si no es el hambre, es el coronavirus. Mientras, siguiendo por favor, perdón. Mientras, en el norte global empezaba a haber una conversación muy relevante, ¿no? Muy relevante. En los países anglosajones, la conversación sobre poner impuestos a los más ricos. A los más ricos. Ojo, no estoy diciendo, no, que le quieran poner impuestos a la casa de mi abuelita, de interés social, se quieren quedar con todo. No, lo que estamos diciendo es los 91, ya hablo masculino muy a propósito, por cierto. Hablo masculino porque son enorme mayoría hombres, enorme mayoría. Hombres blancos, viejos, de abolengo, es decir, de familias y apellidos históricos. 91 en toda América Latina. De eso hablamos cuando hablamos de los ricos, de los súper ricos, de los ultra ricos, prefiero decir porque súper suena como si fueran superhéroes y ni tantito. Pero luego en Francia ocurre algo bien relevante. Ahí dice retraite, climat, même combat, que quiere decir pensiones, clima, misma lucha. Empezaron a juntar las conversaciones porque, ¡oh sorpresa!, están profundamente relacionadas las conversaciones de pensiones, del clima, es decir, las conversaciones del futuro. Porque la pregunta es, ¿cómo vamos a financiar el futuro? ¿Y quién va a pagar por eso? Y esa es la conversación que quiero que pensemos en este espacio y digamos, después de que yo me calle y abramos el micrófono, es cómo vamos a ahora de los madrazos. ¿Quién paga la cuenta cuando hay que pagar pensiones? ¿Quién paga la cuenta cuando hay que pagar por la respuesta climática? Conversación sobre desigualdades, porque no solamente es un tema de pobreza, la pobreza no viene dada nada más porque así está nuestra sociedad. Hay un sistema económico, político, social, que lo que hace es que privilegia la concentración de la riqueza y de los ingresos en un grupo de la población. Siguiente, por favor. Y solo para decirles el potencial de esto y de por qué yo hablo de dinero público y por qué me emociona hablar de dinero público. De verdad, sí soy un nerd de las finanzas públicas, me gusta mucho este tema. Sobre todo de la justicia fiscal, ahorita les voy a decir qué es eso. ¿Alguien me puede leer ese número? Me encanta que la gente lea números.
Así es, 1.700.000.000, que en español, en escala larga, se llama 1.7 billones o 1.700.000.000.000 de dólares. Multipliquen por el tipo de cambio de sus países y vean esa cantidad. Este es el potencial que calculamos desde Oxfam, y ahí sí digo calculamos y me sumo porque estuve como parte de quienes escribieron este informe, del monto anual de un impuesto de hasta, ojo con el hasta el 5%, es decir, está escalonado progresivo hasta las riquezas más altas, a la riqueza neta, es decir, sin deuda, tus activos menos tu deuda, de los súper ricos del mundo, se podría recaudar suficiente para sacar a 2.000 millones de personas de la pobreza. Ese es el potencial de esta conversación. Ese es el número, 1.7 billones, que en inglés se llama trillion, escala corta. $1 trillion. Un montón de dinero. Solamente por decirles, paguen su partecita. No les estamos quitando absolutamente todo. Fíjense, hasta eso nos vemos muy conservadores en estas cifras, pero para decir, si fuéramos todavía más revolucionarios digamos, en nuestros planteamientos, esto podría ser, imagínense las cantidades, solo con hasta el 5%, 1.7 billones. Nada más, una cosa tan sencilla, jugando las reglas de este juego espantoso en el que vivimos llamado capitalismo. Aún así, es un montón de dinero. Para que dimensionemos cuando hablamos de extremas desigualdades y del potencial de recaudación, que ahora vamos a hablar de los retos de hacer esto, pero siguiente, por favor. ¿Cómo se ve la injusticia fiscal en América Latina? Fíjense que le pongo al principio porque sí, es una región profundamente injusta en este sentido. Esta es una gráfica que me gusta un montón de explicar. Yo sé que además vale la pena tomar el tiempo de explicar. Yo sé que mucha gente de ustedes sabe que es el Gini, lo voy a explicar. Es un número entre 0 y 1, donde 0 representa un caso hipotético de extrema igualdad. Todo el mundo tiene exactamente los mismos ingresos, el agua en la manguera. 1, que es el otro extremo, es extrema desigualdad. Una persona tiene todo, el resto no tiene nada de los ingresos. No existe esto. Esto es hipotético. Entre más hacia el 1, más desigual. Entre más hacia el 0, más igualitario. Supongo que ustedes ya. Antes de que el Estado haga su chamba, antes de que el Estado recaude impuestos y luego redistribuya o pase ese dinero para pagar lo que hace, estas cifras, como muchas y muchos de ustedes deben saber, se toman con cautela, que el Gini tiene un montón de problemas, pero esta es una cosa de ejemplo para dimensionar algo. Son los puntos verdes. Una vez que el Estado hace su chamba, recauda, chamba en español mexicano de la Ciudad de México es trabajo. Una vez que el Estado hace su trabajo, sí, en eso estoy muy chilango, aunque no soy chilango. Es el naranja, el rombo naranja. Es decir, entre más separado está el punto verde y el rombo naranja, más hace el Estado en ese país por reducir desigualdades económicas, en este caso de ingreso. Vean quiénes tienen, por ejemplo, me encanta este caso, ¿no? Hasta Uruguay tiene separadillo por ahí. Portugal, España, Italia, y de repente está aquí Brasil, que sí tiene cierta capacidad que tiene que ver con sus ingresos, ¿no? Que muestra la evidencia es que como tiene ingresos altos y además descentralizados, porque los gobiernos subnacionales tienen mucha capacidad, por eso es que los gobernadores respondieron frente a Bolsonaro diciendo, no, la pandemia no existe, los gobernadores dijeron, ¿cómo que no existe? Y se pudieron hacer lo suyo. Y luego quiero que vean Honduras, Colombia, ahí está Colombia, para quienes sean colombianos aquí, acá está México. Es decir, como si el Estado no existiera. Ausente. Y este es uno de los papeles, cuando aprendes sobre el papel del Estado, del sector público, este es uno de los papeles que juega el Estado, en teoría. La práctica tiende a desilusionarles, pero pues no. Y esta es una medida para mí de qué tanto hace el Estado, qué tanto está contribuyendo el Estado. ¿Es una medida imperfecta? Por supuesto, no tengo duda de eso, pero es la que tenemos con los datos actuales. El problema es que un poco es, vamos a redistribuir, pero ¿con qué dinero? ¿Qué redistribuimos?
Si a la fiesta traemos muy poca pastel, torta, muy poca comida, y de repente decimos, vamos a redistribuir, es como, ajá, pero todos vamos a quedar con un poquito. Y eso es lo que nos pasa a los países de la región. La línea naranja es el promedio, es decir, recaudación de impuestos. Así estamos, muy por debajo de los países de la OCDE, de su media, muy por debajo. El caso mexicano es un caso que a mí me parece emblemático y ahora voy a contar un poco más, pero muy por debajo del promedio regional, a pesar de ser una de las 15 grandes economías del mundo. Okay. Esto no se refleja en todo lo demás. Y por ahí van a ver a muchos de los caribeños, ¿no? Donde el sector público juega un papel fundamental. En fin, siguiendo, por favor. México en particular, que es el país de donde vengo y donde trabajamos desde Oxfam México, llamamos Oxfam México, tiene un caso muy particular que es, somos una gran economía medida por Producto Interno Bruto. Yo sé que no es una con corbatas blancos y que me dicen el PIB es lo que importa, ¿no? Ahí está. Es una gran economía de ingresos medios y por cualquier medida estamos a mitad de la tabla siempre, pero con una recaudación paupérrima, no pobre, paupérrima. Último lugar de la OCDE, uno de los últimos lugares de América Latina y el Caribe, estancada, por completo estancada, ¿no? Por eso es que Diego y yo trabajamos un montón para impulsar estos temas, ¿no? Porque México está en una situación muy particular, fuera de las conversaciones regionales. Ahora les contaremos al respecto. Y por eso es que, digamos, mi vida está dividida en muchas gorras, cachuchas, sombreros. Una es Oxfam y la otra es el fellowship que estoy haciendo. Y una cosa que me emociona mucho, por aquí está Linda. Hola, Linda. Linda es del mismo estado que yo y tenemos una comunidad práctica con la que hemos ido trabajando temas de justicia fiscal. Y el mes pasado, como parte de mi fellowship, construimos, después de haber hablado con un montón de gente y después de todo mi trabajo de 10 años, con esta comunidad, una definición, un concepto colectivo de qué es la justicia fiscal. Porque a mí nunca me gustó incluso la de Oxfam. Yo quiero que esta sea la de Oxfam, ¿no? ¿Cierto? Esa es mi intención personal. Yo digo que la justicia fiscal es una perspectiva, una noción que sitúa a, eso es lo que debería haber cambiado, naturaleza, comunidades y personas, porque hay que poner en el orden que importa, naturaleza, comunidades y personas en el centro de las decisiones sobre el dinero público. Yo odio el concepto de la salud de las finanzas públicas. Las finanzas públicas no se enferman. Se enferman las personas. Nos enfermamos las personas. Entonces, hablar, incluso presidentes de izquierda, ¿saben? Con todo el discurso de derechos y desigualdades, dicen, porque tenemos una muy buena salud de las finanzas públicas. Pero pues eso, ¿para qué? ¿No? Si las personas y las comunidades y la naturaleza no están en el centro, ¿para qué? ¿Qué bien tu no déficit, ¿no? En esta visión muy ortodoxa, tu déficit cero, ¿para qué? ¿Para qué? Para sostener una macro mientras millones de personas mueren, mientras millones de personas pasan hambre. ¿Para qué? Por eso es que ponemos en el centro de las decisiones del dinero público a naturaleza, comunidades y personas. Y luego yo digo que es para que a través de la redistribución de los recursos, ojo, recursos, no del dinero, porque redistribución también puede ser del tiempo, puede ser del espacio, puede ser incluso el espacio mental, ¿no? Cuando redistribuyes, por ejemplo, cuando hablamos de cuidados, ¿no? Que nos trabajamos cuidados, redistribuir los cuidados es en parte sí, para tener más tiempo para el ocio, pero también para que tu cabeza deje de estar ahí pensando en los cuidados de una persona. Y así del poder. Fíjense, eso, o sea, no solamente es un tema de recursos, es un tema de poder. Poder, digamos, los recursos económicos, el tiempo, además, y el espacio también es una forma de organización, una forma de poder. Se garantiza el ejercicio efectivo de los derechos y se reduzcan y reparen las brechas de desigualdades. Para mí, esto es justicia fiscal. Que el dinero público sirva para eso. No para el déficit cero, no para que el señor blanco en Bruselas esté feliz, no para que el señor blanco en Washington esté feliz, no para que el señor blanco en Nueva York esté feliz, no, para eso. Para que el dinero público sirva para lo que debería servir, ¿no? Su intención original. Siguiente, por favor. ¿Cómo se ve la injusticia fiscal? Ahora sí, bien, habiendo hablado de justicia fiscal, ¿cómo se ve la injusticia fiscal en América Latina? Esta es la evolución de los sistemas tributarios en América Latina y el Caribe entre 2007 y 2020. Dos fotos. Quiero que vean que la recaudación de impuestos totales aumentó en ese periodo, pero, dato curioso, aumentó gracias a consumo.
Es decir, todos los hogares en impuestos bastante regresivos, ahora hablaré un poco de regresividad, mientras que los impuestos a la propiedad / riqueza y a los ingresos corporativos para abajo. Para mí esta es una foto de cómo se ven las prioridades de los gobiernos de la región desde 2007 hasta 2020. ¿Quién paga la cuenta? Pagan los hogares. Son los hogares quienes están llevando la mayor carga de nuestros ineficientes, insuficientes sistemas fiscales, de nuestros insuficientes servicios públicos, de nuestros insuficientes bienes públicos. Ahí está la carga, ¿no? Una parte importante en seguridad social, con una conversación muy relevante sobre el tema de pensiones. En México no tenemos ya sistema de pensiones para mi generación. Entonces, mi generación está pagando, desde la gente que empezó a trabajar antes de 1997, todavía tiene sistema de pensiones el colectivo. Mi generación tiene sistema individualizado. Y somos de los pocos países de la región que no revirtió esa decisión. Seguimos teniendo un sistema individualizado. Entonces, yo estoy pagando las pensiones de mis papás y de mis abuelos. Bueno, a mis papás, mis abuelos no les tocó. Y estoy pagando mi sistema, mis aportaciones voluntarias. ¿Yo? Carne viva. Y esto es la conversación del futuro. ¿Cómo nos vamos a retirar? ¿Cómo vamos a envejecer? En una región que está envejeciendo. Está dejando atrás el bono demográfico. A mí me aterra, pero también me aterra. Porque si la acción política no viene de ahí, si no viene de ese miedo y de esa preocupación y de esa rabia, pues está muy difícil que pasen cosas. Siguiente, por favor. Y por eso es que hablamos de progresividad. Que paguen más quien más gana o posee, que reciban más quien menos gana o posee. En serio, quien más. Piensen en las extremas desigualdades que les habrá su 91,000 millonarios en la región. Estamos hablando de unos pocos que concentran un montón de dinero. Por eso el principio clave es la progresividad. Nuestro mandato en el programa de justicia fiscal de Oxfam México, y Diego lo sabe muy bien cuando entró, se lo dije hace 6 meses, es un programa nuevo, tenemos un año apenas. Le dije, nuestro mandato es progresividad. ¿Qué va a ser más eficiente la recaudación? No nos importa. Nosotros no nos metemos ahí. Si no es progresivo, no lo queremos. Y eso sirve un montón para acción política, digamos, desde la organización. Pero además, pues esto tiene que ver con el menor espacio fiscal. ¿Qué es espacio fiscal? El margen de maniobra de un gobierno. En México siempre decimos, ¡ay! ¿Cómo se reparte el pastel? Y en Oxfam México decimos, no es un pastel, es un cupcake. ¿Cómo le llaman aquí a los cupcakes en Colombia? ¿Un muffin? Un muffin. Y además, una exdiputada me dijo en la presentación de un informe que escribías, que presentamos hace un mes, y a la mitad del muffin estaba babeado. Olvídense. ¿Por qué? Porque hay gastos obligatorios que el gobierno no puede dejar de pagar, pensiones, servicio de la deuda, en el caso de México, las transferencias que se hacen a estados y municipios, es decir, a lo subnacional. Es decir, tenemos un pastelito de este tamaño para una fiesta de 30, 35 chamacos, ¿no? 30, 35 niños, niñas. Entonces, ¿qué tenemos? Ese espacio fiscal tiene que ver con el cambio demográfico. Adiós, bono demográfico regional. Somos una región que está envejeciendo. Éramos una región joven, ya no estamos siendo una región joven. La mediana edad en la región creo que anda en 27 años. 26 años, no recuerdo bien el dato, en México es 29. 28, ahí anda. Sí, estamos ahí. Y dejando, y alejándonos de la juventud. Así es. Si ven las pirámides y los cambios de las pirámides poblacionales hacia 2050, somos una región que está envejeciendo, mientras que África es una región con un bono demográfico latente, creciente. China está envejeciendo. De hecho, el avance de India como el país más poblado del mundo tiene que ver con que China no está, digamos, con la política de hijo único. India es donde se está dando el boom poblacional. Pues hay que repensar nuestras decisiones fiscales. ¿Qué priorizamos? ¿Quién paga? ¿Cómo pagamos? Hay un tema de justicia intergeneracional y de desigualdad intergeneracional, ¿no? Dime. Y también respecto a eso, yo creo que se usa un poco con el análisis de probabilidad, principalmente Claro. con las mujeres también hemos decidido sobre nuestros cuerpos, con todas las pocas leyes que tenemos que hacer, ¿no? Pero específicamente porque también por amor decidimos no traer más gente al mundo porque nos damos cuenta de las desigualdades. Yo creo que también va un poco la reflexión, no solamente repetición de patrones culturales de parir y criar, sino que también estamos repensando el criar porque nos damos cuenta de lo que tenemos y lo que no tenemos. Entonces creo que igual es como súper político, como ir uniendo también esas reflexiones, porque a veces siento que desde el feminismo, porque también decimos, oye, tenemos harto que decir aquí, porque por algo no está ocurriendo. Sí. Y por algo también vienen acá prácticamente a ocupar los tiempos de las mujeres pobres. Entonces, hay muchos debates también en torno a eso que creo que están absolutamente relacionados con el cambio climático. Así es, totalmente. No, gracias por esa intervención, porque sí hay algo importante. ¿Cómo se cruza eso
con el sistema económico que tenemos, con el sistema fiscal que tenemos. Es decir, si lo seguimos pensando en las políticas del lado demográfico y se nos olvida traerlo a las conversaciones del dinero, entonces no lo estamos trayendo a las conversaciones que importan. ¿No? Y ese cambio, y ese es un cambio sostenido ya, o sea, es un cambio que no vamos a dar vuelta atrás, no es como de repente, digo, gobiernos autoritarios que te dicen ponte a parir, ¿no? Que era el caso en los 70s, 80s y 90s fue muy común, la decisión sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y ahora con la avalancha de los gobiernos de ultraderecha queriendo así, por lo menos de los movimientos de ultraderecha tocando la puerta, Sí. ese es uno de los riesgos que corremos, porque claro, el dinero te está diciendo ponte a parir. Sí. Por eso les digo que hay que repensar por completo nuestras decisiones fiscales. Y eso está dado porque nuestro sistema está diseñado para eso. Un sistema diseñado para eso. Esto, nada de esto es casualidad. Me voy a adelantar a lo que iba a decir en algún momento, pero todo esto son decisiones. Nada de que, ay, ching, así es. No, pues no hay de otra. O nada de, uy, no, es que no puede ser de otra manera. Claro que puede ser de otra manera. Claro que se tiene que repensar. Pero si no tenemos estas conversaciones, y a eso quería llegar, justo por ahí tengo el tema del sistema público, los sistemas públicos de cuidados, estas conversaciones no se crucen con el lado fiscal, entonces terminan no pasando. Muéstrame tu presupuesto y te diré tus prioridades. Nada de que te importa la crisis climática, nada de que te importan las mujeres, nada que te importa, digamos, nada. Muéstrame dinero. ¿Es cierto? ¿Es cierto? Muéstrame tus presupuestos. Dime cuánto le estás invirtiendo. Dime cómo le estás invirtiendo. No nada más cuánto, cómo estás invirtiendo. Ahí está la conversación. Segundo, fragilidad democrática. No es un tema menor. El caso brasileño es un caso que me fascina hablar, porque además Joseph Stiglitz hizo este cruce en una editorial a propósito de nuestro informe de Davos, donde decía lo que pasó en enero con estas imágenes horribles, ¿no? En Brasilia. Eso que pasó en Brasilia está totalmente relacionado con la conversación con el dinero público. Totalmente. Creamos sistemas que benefician a unos pocos, creamos sistemas donde las élites se sostienen y todavía tienen el descaro de decirnos que el discurso de la ultraderecha es un discurso contra las élites. O son las mismas élites las que están empujando. Porque si eso es lo que dicen, las malditas élites, son las élites. Y Joseph Stiglitz hace ese cruce muy bien de lo de Brasil, está íntimamente relacionado con la forma en la que cobramos o dejamos de cobrar a los ultrarricos. Junto con baja recaudación fiscal. Aumenta esta amistad social. Esto es, ¿saben? Es un no-brainer. Esta es una cuestión democrática muy en el fondo. Y no es nada menor que esto sea una cuestión democrática. Y por último, pues el más dinero público, ¿para qué? En México ahora la militarización a través del dinero público ha sido brutal. Ahí voy, prometo. Ha sido brutal, ¿no? El avance de los presupuestos para las Fuerzas Armadas en México ha sido enorme. Es el presidente que más, es un presidente que se dice izquierda. Y es en donde más ha avanzado el presupuesto para los militares, mucho más que con la derecha, con el equivalente a Uribe para nosotros es Felipe Calderón, ni siquiera con él ha sido tan así. Y por eso es que es importante hablar de para qué. Por lo menos dos cosas. Uno, la respuesta climática, y dos, los sistemas públicos de cuidados. De entrada. Dime, perdón. En el área de fragilidad democrática sucede bastante que por lo menos en países con índices de corrupción altos, por ejemplo en el caso de Colombia, pasa que las personas dicen, no, pues yo prefiero no pagar impuestos, inclusive hasta los más ricos buscan evadir los impuestos por el hecho de que dicen, pero es en qué se está invirtiendo, ¿dónde se está metiendo esa plata? Entonces es como que la corrupción, o sea, la corrupción la responden con más corrupción y es como un ciclo recíproco de corrupción, ¿sí? Entonces, digamos, lo difícil, yo digo que lo difícil es cómo recobrar la confianza, digamos, del pueblo en general en sus entes de poder y a su vez cómo fortalecer los entes de poder para generar un mejor, no sé, un mejor espacio fiscal, no sé cómo. Sí, mayor margen de maniobra para los gobiernos. Sí. Con esta pregunta permanentemente. ¿Para qué? Si no es en bienes y servicios públicos de calidad adecuados y suficientes, si no es en la respuesta climática, si no es en sistemas públicos de cuidados, entonces no es. No es. La gente no va a responder nunca. Si no ven este cambio, esta cosa palpable, esto se pagó con tus impuestos, mientras tú contribuyes, y además, importante, esta es parte de la investigación académica que ha salido recientemente en México, cuando le subes los impuestos, cuando propones subir los impuestos a los más ricos, la gente dice que está más dispuesta a pagar.
Investigación de Raimundo Campos, Alice Crosser, Aurora Gómez, ahí está. Está. Sí, y es cierto. Pasa que queremos empezar a hablar de justicia fiscal diciendo, bueno, primero gasten bien y luego recaudan más. Eso nunca ha pasado. Eso es un oxímoron. Son dos ideas que no pueden ir juntas. Hay que no es una o no es otra, no es que hay huevo y gallina, son las dos. Hay que aumentar los ingresos a la vez que se gasta mejor. Si las dos cosas no pasan al mismo tiempo, olvídense, esto no pasa. Esto no va a pasar. Y otra cosa, hay que ampliar nuestra definición de corrupción. Ese comentario que acabas de hacer, gracias, tiene que ver con que hemos entendido la corrupción como el soborno chiquito, ¿no? Como la gran corrupción, la corrupción de cuello blanco, la corrupción de la captura del Estado. Si esa no está en nuestras discusiones de corrupción, entonces no estamos hablando de corrupción. Estamos hablando de la corrupción que a veces es funcional para que nuestra sociedad salga adelante. La corrupción del soborno y bla, lo que la gente no es que lo quiera pagar. La gente es que lo paga porque a veces es lo que les reduce 3, 4 meses el trámite para una operación. A veces es lo que reduce no tener que dar 10,000 vueltas cuando eres una mujer a la que detiene la policía de tránsito, le quieren quitar el auto, tiene 2 hijos, ¿no? Es una historia muy real en mi vida. Pero si esa es la corrupción a la que estamos poniendo atención, no hablamos de la gran corrupción, de la corrupción de cuello blanco, entonces, si no hablamos de captura del Estado, no estamos hablando de corrupción. Siguiente, por favor. Ya casi. Ya casi. No se deja. ¿No se pasa el esta? ¿Al mes se pasó? No. No, estamos en la misma. La burocratización del Estado para que Es que, en parte, y ese es un tema que ha sido, digamos, es un tema no menor. Porque, ¿por qué no criticamos entonces que 50% de Noruega, de la economía noruega es pública en parte porque son empleos públicos? Porque el gran empleador en Noruega no es el sector privado, son el sector público. La pregunta es, ¿para qué queremos esa burocracia? Si queremos esa burocracia para que sea a la Ford, tú haces A, tú haces B, tú haces C, entonces no estamos entendiendo para qué queremos. Pero si lo pensamos de nuevo, ¿para qué? Si es porque ahí estamos metiendo a profesores, como estamos metiendo en México le llamamos aviadores, no sé si aquí tengan un término para las personas que trabajan en gobierno pero no hacen nada, pero las metas porque son el familiar, en México se llaman aviadores. Si son, permítame usar el término mexicano, pero si son aviadores, sí, evidentemente. Esto no está peleado con temas de eficiencia, de los típicos principios que ponemos siempre sobre la mesa. El tema es, ¿para qué queremos el dinero? Si son empleos públicos que sirven para sistemas de cuidados, para romper con la unidad punitivista, entonces vale la pena, es una apuesta. Pero si seguimos entendiendo que el empleo público es siempre mal empleo, en México pasó ahora con algo llamado la austeridad republicana, que no por ser republicana deja de ser austeridad. ¿Qué pasó? La precarización del empleo público. Brutal. Esa precarización del empleo público fue brutal. Nivel, estamos hablando y queremos hacer más trabajos de periodismo e investigación con colegas periodistas, al punto de que en México las personas servidoras públicas de mandos medios pagan por los servicios de limpieza, pagan por los productos de limpieza y tienen que llevar su papel de baño a las oficinas. Entonces estoy diciendo, en una región alejada, ¿verdad? Incluso en las oficinas de los ministerios, están haciendo eso. Y no se trata, y la respuesta que siempre me dicen es, la Universidad Nacional está igual en México, es como, no es una carrera hacia el fondo, es para arriba. Todos los espacios públicos deberían tener, sí, papel de baño, productos de gestión menstrual, o sea, jabón, puertas, que cierren, no es hacia el fondo. El problema es que llevamos la conversación hacia el fondo. Es que ¿qué no ha sido unas oficinas? Mi primer trabajo fue en un gobierno municipal en Quintana Roo. A mí nadie me lo cuenta. Tener que cerrar así, llevar tu papel de baño, ¿verdad? Pero eso es indigno. ¿Por qué el empleo público tiene que ser peor que el empleo privado? Entonces, sí hay un tema de la burocratización. Entiendo, la pregunta es ¿para qué queremos burócratas? ¿Para qué queremos personas servidoras públicas? Si no lo queremos para que digamos, cuidadoras, a mí me gusta mucho el caso de Barcelona, que tiene a personas ¿qué hacen? Personas de la tercera edad, porque es una ciudad de viejos, viejas, van a comprarles la comida, van a hacerles el súper y se los traen como un servicio público, no una plataforma digital. Ideal, bien pagado, adecuado, con seguridad social. Y es empleo público, y es buen empleo público, y no estás creando una burocracia, estás creando servidores públicos que ayudan desde el Estado a solventar muchas de las desigualdades de las que hablamos. Cierro con una cosa antes de hablar de la cosa regional. La bajísima recaudación de impuestos a la riqueza.
bajísima. Vean, aquí solo pongo América Latina, quiero que vean a México. México es una vergüenza esto. Si no recaudamos nada en impuestos a la riqueza, riqueza propiedad. Aquí me permite de manera más amplia, ahí está, hablar de riqueza, propiedad como sinónimos, permítanme nada más para fines pedagógicos, ¿no? Pero la bajísima recaudación de impuestos a la riqueza en la región, fíjense por favor, que además de cruzar, ahí está el promedio regional, por cierto, pues que es está ausente esa tributación a la riqueza. Y en parte siempre ha sido el argumento que siempre ponen según por ver. Supuesto que no. Pero es un mito que está ahí y lo ponen en todas las editoriales y en las columnas y toca decirles, quiero verlo. Si es eso, perdón, pero esa es la gran forma de corrupción. Es el chantaje de si tocas mi fortuna, yo voy a tomar represalias. Perdón, es chantaje. Es chantaje. Y lo dicen todo el tiempo. Es una conversación ausente en nuestra región porque está plagada de mitos. Parte del trabajo, y yo es donde retomo mucho del trabajo de la academia, es romper esos mitos y comunicarlo de una manera que sea interesante, agradable, bla, es parte importante de ese tema. No hay suficientes impuestos al patrimonio. 90% de la población de la región vive en lugares donde no hay impuestos al patrimonio, para que se den una idea. Y ahora Argentina, Bolivia y Colombia empiezan a hacer las excepciones de esta regla. Colombia falta mucho, yo no sé, pero ahí está. Rentas de capital siguen siendo privilegiadas, pagan tasas mucho menores que las rentas, digamos, a quienes nos pagan en nómina una vez a la quincena, una vez al mes. Pagamos mucho más impuesto efectivo respecto a nuestros ingresos que las rentas de capital. Donde pagan, ojo, hay lugares donde ni siquiera pagan capital. La renta empresarial se grava menos, las tasas son más bajas. No hay suficientes impuestos a las herencias, sucesiones y donaciones. Hasta el The Economist dice que hay que hacer eso. Hasta el The Economist y su liberalismo dice que no estamos poniendo impuestos a las herencias. Ojo, grandes herencias. Los adjetivos importan cuando hablamos de estos temas. Grandes herencias. No la casa de interés social de mi abuelita que te la va a quitar el Estado. No. Grandes herencias. Nuestro objetivo de incidencia es que tengamos impuesto a la herencia antes de que se muera el INE en México. Es hacia allá. Pero si una es como, ¿no? Que viva, porque todavía nos falta. Pero este es otro tema fuera de la conversación. En Europa empieza a retomarse esta conversación, por cierto. Los impuestos sobre las grandes rentas personales han caído, es decir, los CEOs y no sé si vieron este video de Fran Drescher, que hacía la niñera, diciendo, no crean que todo Hollywood es igual. No todo Hollywood es igual, es cierto. No es en Hollywood, con toda la cosa de la fama y demás, hay artistas que tienen unos ingresos paupérrimos comparados con los nombres que nos conocemos por añadidura, ¿no? Y ahí hay una conversación de grandes rentas personales. Creo que vale la pena explorar cómo podemos empujar. Y por último, y a eso brinco, los paraísos fiscales siguen siendo una realidad. Y le seguimos llamando paraísos. También paraíso, digamos, ya no me voy a poner religioso en este tema, ni lo soy, pero paraíso, o sea, hay una idea ahí, si piensan en Dante, ¿no? Y la idea del paraíso. En Oxfam vamos a lanzar una campaña esta semana que dice, sin impuestos no hay paraíso. Sin impuestos no hay paraíso. ¿Verdad? ¿A qué serie estamos atendiendo? Sin impuestos no hay paraíso. Entonces, en Oxfam lo estamos llamando guaridas, junto con otras organizaciones de la red por la justicia fiscal, llamamos guaridas, y por ahí dijeron cavernas. Y a las personas que son de México, en México salieron en las carreteras mal financiadas y, bueno, plagadas de corrupción, empezaron a salir huecos y gente se iba con el auto y le llamamos socavones. Socavones fiscales le llamamos en México ahora. Bueno, no son paraísos, son todos menos paraísos. Y esto me lleva, y ya con eso voy a cerrar, lo prometo, es muy barato ser extremadamente rico en América Latina y el Caribe. Es muy barato. Se las dejamos muy baratita. Y los costos sociales son altísimos. Las bajas recaudaciones, la baja capacidad del Estado, pero no tiene por qué ser así.
Porque las desigualdades son una decisión política y de políticas. Política en el sentido serio de la palabra política, pero también de las decisiones de la política pública que implementamos, pues esto lleva política detrás. Y cierro diciéndoles, siguiente por favor, que queremos caminar hacia un pacto fiscal regional. Esa conversación en Cartagena la próxima semana, siguiente por favor, que está convocada por el gobierno de Colombia junto con Brasil y con Chile, viene además a raíz de una conversación extremadamente aburrida. No les puedo decir qué tan aburrida es, pero es extremadamente aburrida, plagada de siglas, de acrónimos. Experta de sociedad civil de temas fiscales y ella no conoce la mitad de las siglas. Ya con eso les digo qué tan diseñado está para que nadie entienda. Que se lleva desde el G20 de la OCDE. Y ahora con el gobierno de Biden se está impulsando un acuerdo tributario global, que es quién va a pagar por todo esto. Y tiene dos reglas muy básicas: que haya un impuesto mínimo global a las multinacionales, que la sociedad civil exigía que fuera del 25, pero luego tenemos otro tema, y es que la semana pasada y antepasada salieron dos noticias nada menores. La OCDE presionó al gobierno de Australia para que le revelara su plan de cómo piensa hacer que las multinacionales paguen impuestos. O sea, la misma OCDE que dice hay que ponerse de acuerdo es la que presiona al gobierno para que suelte sus planes. Y el Fondo Monetario Internacional en Sri Lanka estaba presionando al gobierno de Sri Lanka para que no adoptara el acuerdo fiscal global. Es decir, el norte global nos dice cómo tenemos que hacer todo esto y nos dice las reglas tienen que ser así y así y así, y al mismo tiempo sus instituciones nos están cerrando la puerta a un acuerdo fiscal global. Y la pregunta que ponemos desde Oxfam, siendo: ¿y si desde acá decidimos? ¿Y si dejamos de ver cómo nos imponen reglas y empezamos a poner nosotros cómo deben ser esas reglas, cómo tienen que ser esos acuerdos, cuáles son los principios que deben estar en el centro? ¿Y si es el sur quien dice cómo hacer las cosas? Y por eso les digo que este evento del que no sabía nada, pero ya van a saber, se los prometo. Siguiente, por favor. Queremos caminar hacia un pacto fiscal regional. Jueves y viernes de la próxima semana, de hecho por eso estamos haciendo escala en Bogotá, un poco para estar aquí con ustedes, pero de aquí volamos a Cartagena. Va a haber 10 representantes de sociedad civil, trabajando con los ministros de finanzas de la región. De nuevo, está convocada por Colombia junto con Brasil y Chile, para empezar a poner principios clave alrededor de la conversación tributaria global. Yo sé que suena de flojera, pero es todo lo que les acabo de decir. Si no nos ponemos de acuerdo para dejar de tener una carrera hacia el fondo, esto está perdido. 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 No hay de otra. No hay de otra. No da. Bajo las reglas de este sistema, que además ya vimos que es resiliente, esa muerte del capitalismo que esperábamos hace 3 años, nos quedamos esperando, ¿verdad? Porque no nada más se da por antonomasia, hay que hacer que cambien las cosas, pero sí es una oportunidad histórica para tener una posición fiscal común en las discusiones, pero además para meter un componente que desde Oxfam nos parece importantísimo, que es el tema de los impuestos a la riqueza. Que dejen de decir, no se van a ir, ¿a dónde? ¿A dónde? A las salidas fiscales, que en América Latina y el Caribe sea una región sin paraísos, sin guaridas fiscales. Eso debería ser nuestra meta, nuestra ambición. Que este territorio diga, se acabó. No más. Nadie gana con esto. Nadie gana, ganan los súper ricos y se acabó, ganan las grandes empresas, nadie más gana. Esta idea de que va a llegar el empleo y las... Pregúntenle a las islas caribeñas que están ahora en esta situación. Lo que queremos es un pacto fiscal que sostenga la vida. Y así lo estamos llamando. Y quiero cerrar nada más diciéndoles, este es un mural que salió en las conversaciones de sociedad civil, que hizo una artista colombiana increíble, les digo nombre, datos y demás. Pero me encantó porque el hilo rojo que sostiene toda la conversación es la fiscalidad, es la tributación. El movimiento feminista, el movimiento climático, los movimientos de jóvenes, las alianzas de cuidados, todos nuestros temas pasan por tener dinero público suficiente. Si no tenemos dinero, todas estas conversaciones se quedan en papel. Y por eso me parece muy potente hablar de ese tema que va a ocurrir desde Colombia, como convocado con otros 2 países de la región. Hay algo ahí pasando. ¿Qué queremos ahora? Que los ojos del mundo se pongan en esto. Y a esto nos vamos a dedicar las siguientes 2 semanas y de aquí para el futuro. Pero, siguiente, por favor. ¿Qué días más o menos tienen? Jueves y viernes de la próxima semana, el 27 y 28 de julio.
en Cartagena. Va a estar la conversación, para que la sigan, para que vean. Estamos muchos ojos en esa conversación. Y eso es lo que vamos a hacer las siguientes semanas, poner más y más ojos en esa. Viene Stiglitz, viene Subman a Cartagena a empujar en el marco del CRIC, que es un conjunto de académicos que trabajan estos temas. Vienen a decirles, señores, pónganse a chambear, hagan su trabajo. En fin, ¿preguntas? Por ahí veo una. Sí. Si me permiten, voy a contestar primero la única que veo por ahí, pero voy a dejar abierto, que es cuál es mi opinión respecto a la teoría monetaria moderna. A mí me interesa un montón ver cómo la vamos a empezar a pensar desde América Latina, porque el gran reto que tenemos con la teoría monetaria moderna es, dado lo insuficientes que son nuestros recursos públicos y dados las restricciones de capital que tienen nuestras economías, necesito que pensemos más. No me atrevo a dar una respuesta de es bueno, es malo, me parece adecuado o no, solo me gusta como... siempre se me olvida el nombre, Stephanie. Oh, lo que lo propone. Me gusta. Keaton, gracias. Me gusta que nos saque de la idea de que el déficit cero es prioritario para que no podemos, esta idea de no puede imprimir más dinero. En fin, creo que hay un montón de implicaciones que no hemos mirado desde economías de nuestro lado del mundo. Es importante hacerlo. Y ahí creo que la academia tiene un montón que contribuir, pero me gusta cuando ya alguien sacude las ideas. Isabel Weber, hemos platicado mucho en la oficina de Isabel Weber de la Yuma Samhers, que era quien decía la inflación está movida por las ganancias de las grandes empresas, y todo el mundo la tildaba loca. Krugman dijo cómo es posible, y usó el término loca muy a propósito, porque sí era una cacería contra ella, y de repente ahora Fondo Monetario, Banco Central Europeo, todo el mundo está hablando en esos términos, porque tenía la razón. Por eso es que en Oxfam decimos que hacemos, por lo menos en Oxfam México, que hacemos exigencia basada en evidencia. Para todos, y por eso soy director de conocimiento, a eso me dedico. Nosotros no hacemos investigación académica solo para hacer investigación académica, la hacemos para exigencia política. Entonces, por eso les digo, uno me parece súper, ahí está. Kelton, gracias, gracias. Mira, José Maya, colega. Digamos, esa es la mirada, o sea, me gusta quienes sacuden las ideas, el campo de las ideas, porque creo que estamos rodeados y plagados de ideas y de ideas basadas en mitos. Es lo más peligroso, que nuestros sistemas de ideas que estamos construyendo y con los que desarrollamos políticas están basadas en mitos. Cuando empezamos a romper esos mitos, por eso les digo que exista, ya me parece increíble. Ahora desafiemos cómo se ven nuestras políticas, cómo se ven nuestros sistemas económicos, monetarios, fiscales, con una idea distinta. Yo creo que se vale hacer eso. Ahora sí, preguntas. Bueno, voy a ir por filas. Vamos a ir acá. Vamos a ir por filas así, por favor. Pues no. Sí. Bueno, gracias por la presentación, me gustó mucho, creo que está muy situada también en la realidad latinoamericana y eso me encanta la economía, soy sociólogo, así que también hay veces un poco de barreras. Respecto a lo mismo, me pasó en torno como al tema de para qué, ¿no? Como hacia dónde estamos dirigiendo la inversión, porque nos pasa también en Chile que estamos, bueno, yo de partida ni siquiera sabía que estaba Chile, imagínate, y eso que uno está informada en 100%, ni siquiera sabía que estaba el país. Y creo que hay un tema en torno como a esto de la reprimarización de la economía que está ocurriendo en este país tremendamente neoliberal de Chile, y como que me pasa mucho la duda porque estamos volviendo a, por ejemplo, vender el litio literalmente a concesión a otros países, y como nuevamente como fortaleciendo este modelo que nos ha empobrecido. Sí. Y como mi pregunta es si dentro de estas discusiones también está como en torno al modelo, ¿no? Que obviamente sé que es más complejo y que son otros elementos quizás mayores, pero es importante porque en el fondo eso también plantea y profundiza la desigualdad y el empobrecimiento de las comunidades, como bien mencionaste, y la sobreexplotación de la naturaleza, porque la explotación del litio, por ejemplo, no solamente va a atentar contra los mismos lugares, salares, etcétera, sino contra las comunidades indígenas que están defendiendo sus territorios y que no han sido consideradas dentro de los espacios consultivos. De hecho, no han habido. Sí. Entonces, como un poco desde ahí, porque creo que incluso desde la concepción desde lo climático, normalmente están las y los expertos, bueno, en realidad, pero ¿dónde están las comunidades? Porque tenemos el convenio 169, pero que sabemos que no está validado. Entonces, un poco esa conversación ahí, desde cómo los pueblos también están incidiendo y cómo se está atravesando esta discusión. Eso, muchas gracias. Gracias. Tomamos otra. Tomo 3 y seguimos. Estoy en el celular tomando las notas, porque no puedo escribir. Bueno, hola.
Bueno, ahora. Primero, gracias por la presentación, enriquecedora. Y mi pregunta también va un poco enfocada, como decía la compañera, como en todo el tema de acción climática. Quería un poco profundizar en todos estos temas que se hablan ahora sobre canje de deuda por acción climática, por ejemplo. Digamos, cuál es la posición, un poquito como desde Oxfam y todas este tipo de organizaciones. Y también muy relacionado con la charla que teníamos ayer con el viceministro de Hacienda que estuvo acá. Y es como, bueno, él nos contaba que desde el sur global, los países, aunque no tenemos la mayor responsabilidad sobre temas del cambio climático, porque son los del norte global los que más emiten y demás, sí tratamos de hacer igual inversiones y de preocuparnos por este tema como de la agenda ambiental, pero hay muchas restricciones, sobre todo desde el ámbito fiscal, ¿no? Porque entonces, claro, hay que gastar más y eso implica de pronto pasarnos de la regla fiscal, o eso implica problemas con las calificadoras de riesgo. Entonces, digamos, como en el tema de, por ejemplo, una regla fiscal verde o de algunas de estas temáticas, como para tratar de un poco de decir, desde aquí estamos intentándolo, pero es que el entorno no permite mucho eso, y de qué manera podríamos, como desde el sur global, también contribuir en esta forma como hacia el cambio climático y a la mitigación y adaptación del cambio climático y también la pérdida de biodiversidad y todos estos problemas. ¿Cómo te llamas, Juan? Sebastián. Sebastián, ¿y tú? Consuelo. Consuelo. Muy bien, gracias, Sebastián. ¿Otra? Sí, una más. Me gusta que están vinculados. Ahí está. Tu nombre y tu pregunta. Vale, mi nombre es Ruth, y bueno, tengo un par de preguntas. Primeramente quisiera agradecer la presentación, su exposición con nosotros, ha sido muy buena. Yo también soy de México y bueno, el tema fiscal no lo he estudiado completamente en estudios de licenciatura o pregrado, pero sí puedo ver la realidad que tiene y las costumbres que tiene México también, ¿no? En ese sentido, yo he platicado con contadores en los que, pues culturalmente, en México se practica la evasión de impuestos desde la población de recursos un poco más escasos a los altos. Y yo me preguntaba cuando hablaba con él, o sea, ¿qué beneficios reales se tienen de la extensión de impuestos? Pero para usted he pensado otras preguntas como un poco pues, más específicas, siento yo, y son estas. ¿Cuál es el impacto real de las extensiones de impuestos en el estímulo del crecimiento económico como justificación? Porque se piensa en las extensiones de impuestos como esto, que impulsen el crecimiento económico, pero realmente, o sea, ¿qué impacto real? O sea, ¿o hay como un criterio de medición de este? Y en la generación de empleo del país, porque se espera que esto estimule el empleo también, ¿no? Se ha evaluado, la siguiente pregunta es, ¿se ha evaluado eficientemente el gasto público en relación con los ingresos provenientes de la extensión de impuestos? ¿Cuáles son las áreas que se han requerido mejorar para esto? O sea, si hay, porque se supone que hay áreas específicas donde se puede hacer esta extensión de impuestos. Sí. Y, bueno, pasa culturalmente que las familias se han acostumbrado, bueno, las familias mexicanas se han acostumbrado a pasarle propiedades, a pasar negocios así entre familiares, pues para evadir, pagar más impuestos. O sea, pasa de que el padre dice, no puedo, se está aumentando más, que paga impuestos, le voy a pasar esto a mi esposa, ella va a pagar una mínima como yo, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, esas son mis preguntas. Muy bien, gracias. Voy a contestar estas tres y voy a las seis. Muchas gracias por esas primeras preguntas. A ver, voy a juntar las preguntas sobre la reprimarización. Por eso es que esta conversación tiene que hablarse sí o sí con transiciones justas. Sí o sí o sí. Y la transición tiene que ser justa o no va a ser. Porque si no es sostener el mismo modelo, solo cambiando el commodity que estamos utilizando, ¿no? Pasamos de petróleo a hablar de litio, a hablar de cobalto, a hablar de todos los minerales que se requieren para... Y saben, y por eso es que esta conversación no puede estar desligada, fíjense cómo todo va juntándose, no puede estar desligada de lo que queremos es reemplazar toda nuestra flota de vehículos privados ahorita por una flota eléctrica. ¿Es sostenible? ¿Es sostenible un modelo que nos dice que todos deberíamos vivir como
¿Cómo se llamaba? ¿Cuál era de las Kardashian la que volaba 20 minutos? ¿Kylie Jenner? Ah, Que volaba Kendall. Era Kendall. Esas personas, o Shakira diciendo que le quiso dar un besito a Gerard Piqué y por eso aterrizó rápido en Madrid y que por eso fue que pasó por España, ¿no? Que en el fondo, fíjense lo que te está diciendo es, las aspiraciones, todo el mundo tiene que vivir así, ¿no? No, y esa es la gran pregunta, no nos da. Es la naturaleza, las comunidades, este mundo no da para vivir con todo el mundo viviendo de esa manera. No da, no hay mundo que nos alcance para vivir de esa manera. ¿Hacia dónde tiene que caminar una transición justa? ¿No? O sea, para mí ese es el tema, y definitivamente tener con las comunidades no es. La gran pregunta es cómo habilitamos los mecanismos para que eso pase. Porque si siguen siendo mecanismos de consulta, ¿sabes? No. México los tiene todos y dice que los hace, y luego vas y dicen, no, pues es que aquí nunca se consultó. Y sí tiene que ir más allá. Es una conversación que trasciende mecanismos de checklist, mecanismos así de, ya hice A, hice así, listo, es justo. ¿No? En realidad es pensar en serio cómo se hacen estas implementaciones, pensar en serio cómo se habla de infraestructura pública. Y eso me lleva a la segunda, que además importante, ojo, yo les dije, no es un tema de la salud de las finanzas públicas, pero si no es sostenible en el tiempo el esfuerzo, no se cae. Lo estamos viendo ahorita y es una conversación que vamos a tener la próxima semana con el tema de cuidados. El municipio más rico de México se llama San Pedro Garza García, está al norte del país, es donde viven los industriales mexicanos. La encargada del sistema local de cuidados de San Pedro Garza García, la encargada del sistema local de cuidados en Barcelona, dos ciudades que tienen un montón de dinero propio, las dos me dijeron, estoy preocupada por la sostenibilidad. Y yo dije, si a ti te preocupa, ¿qué le queda a nosotros? Si a ti, municipio rico, le preocupa la sostenibilidad, y digo esta anécdota para decirles, si no es hablando desde la sostenibilidad, está muy difícil que esto pase, ¿no? Entonces son decisiones que se tienen que sostener en el tiempo, a eso nos referimos con sostenibilidad, que el nivel de calidad de los servicios públicos no decaiga, ¿no? Es una conversación mucho más amplia. Y quiero pasar rápido a lo que decías por el canje de deuda. Es una conversación que va a llevar ahora Amnistía junto con varias organizaciones climáticas a la cumbre. Es decir, va Oxfam, pero van muchas otras organizaciones. Amnistía va a llevar esa conversación con Deuda por el Clima y con otras dos que no recuerdo ahora mismo. Fridays for Future, y había una más, eran tres. Son quienes van a ir a llevar ese tema a Cartagena. Y desde Oxfam queremos sumarnos, pero ojo, si no, ¿qué es el tema? Pedagogía, perdónenme. Canje de deuda es las emisiones especiales que tiene el Fondo Monetario, que tenemos ante el Fondo Monetario y que también tienen relación con las de Banco Mundial, que pueda haber un canje de la deuda pendiente con sector privado y con gobiernos del norte global por inversiones locales para temas climáticos. ¿Cuál es el riesgo de esto? Que nos den, en México decimos atole con el dedo. Es decir, que el deporte nacional en México, yo creo que en América Latina, pero más en México, por desgracia, no es la charrería, es la simulación. Hacemos un montón de cosas y decimos un montón de cosas para que no pase absolutamente nada. El riesgo es que caigamos en eso. En esta idea muy del greenwashing, muy de lavarle la carita a los gobiernos y al norte global y a las empresas de decir, ya se canjeó la deuda, ¿y qué pasa con el dinero? Pues quién sabe. Porque si esta conversación no viene con transparencia, rendición de cuentas y participación pública en serio, no las simulaciones que nos dan últimamente, es una conversación ausente. Es una conversación de simulación por completo. Y sobre la última, a mí me gustaría mucho que fiscalizáramos el dinero que se le entrega a las personas en pobreza, pero que fiscalizáramos a los ricos tanto como fiscalizamos a las personas en pobreza. A los programas sociales siempre queremos padrones, queremos registros, queremos dar, pero no hacemos lo mismo para las exenciones fiscales. 9 de cada 10 pesos de deducciones fiscales en México, por lo menos que es el dato, es el único país donde tenemos este dato desconcentrado por deciles. 9 de cada 10 pesos de deducciones personales se van al 10% más rico de la población. El presidente Calderón, que es el Uribe mexicano, impulsó el IVA cero a colegiaturas, mejor dicho, la exención del IVA en colegiaturas, y dijo que era para la clase media, y como 88 de cada 100 pesos está concentrado en el 10% mayores ingresos. Es decir, la política de exenciones, como está diseñada hoy, no podemos saber impactos porque no se evalúan. Ellos dicen que es para empleo, ellos dicen que es para crecimiento, pero ni por asomo.
Pero además, y eso es lo más peligroso, hay toda una narrativa alrededor de hay que fiscalizar esas digamos, si las personas en pobreza, las personas en los deciles más bajos son quienes lo hacen, ¡oh! El Estado haciendo de las suyas, pero esto no lo hacemos para los más ricos. No hablamos de las exenciones, deducciones y todos los regímenes especiales. El sistema tributario en México, al menos, les digo el caso mexicano porque es el que conozco mejor, es un caso suizo. Los sandwiches son como enteros por fuera, pero llenos de huecos por dentro. Ese es el sistema tributario mexicano. Lleno de huecos, lleno, repleto de huecos. ¿Por qué? Porque está diseñado así. No es que los contadores son bien ocurrentes y crean 10 regímenes especiales, no. ¿Quién decide la forma en la que se realiza, en la que ocurre el sistema tributario, la forma en la que se recaudan los impuestos? Una decisión. Una decisión que además que se toma en las empresas, en estas Big Four, ¿saben? No voy a decir nombres, ustedes saben qué empresas son, las que hacen auditorías y demás, que se contratan para hacer ese lobby, son en los grandes despachos contables y fiscales, ahí es donde se decide. Esto es una decisión, que los sistemas tributarios sean tan complicados, que presentar tu declaración de impuestos sea tan complicado, no sé en el caso de otros países, pero en el caso mexicano es una monserga. Y hay huequitos y deducciones, y que puedes deducir, pero solamente si es A, B, C, y haces esto, y luego brincas en un pie, das 3 vueltas, vas a pensar, y a la DIAN, lo que sería aquí el DIAN, o sea, como 100,000 cosas para nada, para una deducción así. Y los grandes que hacen, contratan a sus despachos, y eso hacen absolutamente todo. Digo eso porque nuestro sistema digamos en general, de lo que conocemos como gastos tributarios, que es un nombre horrible, digamos, como dice el gobierno mexicano, renuncias recaudatorias. Cuando el Estado decide no cobrar impuestos de manera legal y decir, tú no me pagues, no hay una motivación, no hay evaluaciones de impacto, no sabemos. Lo hacen porque termina beneficiando a un grupo muy pequeño de la población. Es parte de esa conversación de la que tanto hablaba. Pero ahorita puedo seguir, si quieres, ahorita platicamos un poco más. Ahora sí, otras 3. ¿Quieren pausa, les parece? Sí, que me digan, esa conversación la seguí de cerca y... ¿Cómo vamos a ir? Juanma y Edgardo. No. Sí, yo. ¿Cómo? Yo. Gracias, muchas gracias, me encantó esa presentación. Solamente quería preguntarle por qué el orden para la, ¿cómo se llama? La justicia fiscal, que usted da un orden y lo parece que es enfático en decir que debe ser así, naturaleza, comunidad, persona. Y lo que yo le pregunto es por qué no invertirlo, de pronto primero persona, después comunidad y después naturaleza. Sí. Porque enfocarse en una persona al mismo tiempo es enfocarse en la naturaleza, porque una persona no está desligada de su medio, ¿no? Y de su comunidad. La otra tiene que ver con los paraísos fiscales. ¿Qué piensa sobre ese gran paraíso fiscal que ha surgido ahorita con las monedas virtuales, con el Bitcoin y lo demás? Son estos grandes paraísos fiscales. Y la otra tiene que ver con esa gran iniciativa de la posición fiscal global. América Latina para eso debe de unirse. Y sería bueno tomar el ejemplo de Europa en ese sentido. ¿Y acaso para eso no sería necesario una situación de base que puede ser una cédula común y una moneda común, como lo hicieron en Europa? Muchas gracias. Mi nombre es Eric. Gracias, Eric. Yo ahorita respondo la de línea. Sí, Mega, pero está, la respondo en corto. Nombre y pregunta, por favor. Hola, Carlos. Hola. Mi nombre es Santiago. Santiago. Bueno, darle la bienvenida acá a Colombia y contento de la presentación tan magnífica y magnífica que hizo. Bueno, mi pregunta es, caso Colombia, que tiene una deuda externa del 21% pues, de su recaudo total anual, ¿cómo podríamos Colombia y Latinoamérica, digamos, desligarnos de esas entes del norte global para poder tomar como antier creo que ponían el ejemplo de que un país pues no vamos a pagar deuda y chao, y nosotros nos desligamos de ese problema, pero
aún así estamos sujetos o acondicionados a lo que nos digan el norte global. Quisiera saber desde su perspectiva, desde su conocimiento, una solución y me pareció chistoso de que por qué Carlos Slim no se va de Latinoamérica. Entonces, exacto, quisiera saber Latinoamérica, México, Colombia, ¿qué podría decir para decir no? Pues, perdón la expresión, ni mierda, nosotros nos vamos, o sea, porque sabemos lo que valemos. ¿Qué tendríamos nosotros como para aportar y decir, no, chao, nos vamos del norte global porque tenemos tal cosa con la que podemos blindarnos en justicia fiscal? Muchas gracias. Sí, mucho mejor. Hola. Buenas, soy Juan Manuel de Costa Rica. Y bueno, mi pregunta puntual es cómo le llegaron al dato del patrimonio net, sabiendo de que parte de las estrategias de las élites es esconder el dinero y usar los paraísos, testaferros y bueno, de estas firmas globales de auditoría y los abogados tributaristas. Eso por un lado. Y la segunda es ¿qué comentario le deja las BEPS que promociona la OECD para el tema de la tributación internacional? Sí, de acuerdo. Una más, de una vez, aprovechando. Hola, soy Edgardo de México. Muchas gracias por la presentación. Los datos estaban muy buenos. Mi pregunta es conocido que López Obrador, desde su campaña, decía que no iba a hacer una reforma fiscal. No lo ha hecho en su gobierno y de hecho Sheinbaum, que es la principal candidata a sucederlo, ya dijo que ya tampoco planea hacer una reforma fiscal. Entonces, más allá de cualquier explicación voluntarista, por así decirlo, de que AMLO es muy terco o Sheinbaum quiere quedar bien con el presidente actual o que los oligarcas imponen su voluntad y no los dejan. Yo lo que le quería preguntar es si ustedes allí no han considerado más bien como que esta falta de voluntad política para realizar una reforma fiscal más bien responde a una necesidad real de la economía mexicana, ¿no? O sea, que la economía mexicana necesita esta injusticia fiscal para reproducirse. Y yo lo veo, no sé, por ejemplo, en el caso del aumento de las desigualdades en el ingreso en México, yo considero que eso en parte se debe a que los salarios en México están congelados desde 1976. Y que ese congelamiento de los salarios se hizo a través de los mismos sindicatos, con la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, pero que eso no responde simplemente a las políticas neoliberales que se impusieron en México o a la voluntad de los políticos, sino más bien a una necesidad de la economía global que ha insertado a México de manera diferente en la División Internacional del Trabajo, convirtiéndolo literalmente en un proveedor de fuerza de trabajo barata para el capital industrial que produce para el mercado mundial. Muchas gracias. Gracias. Respondo y ahora vamos a una última ronda, si les parece. Gracias por las preguntas. A ver, voy en orden. Eric, ¿por qué orden de nombres? Porque siempre ponemos a la naturaleza hasta el final. Que incluso yo recuerdo perfecto mis clases de economía, donde me mostraban el ciclo, digamos, entre empresas, familias, hogares, empresas, gobierno, y a la naturaleza la dejábamos como una cosa exógena, externa, y un poco es una reivindicación, porque además es un concepto que hemos estado desarrollando con pura gente del sur global, que es, hay que poner a la naturaleza en el centro de la conversación, ¿no? Sí. De nuevo, ¿por qué? Porque tenemos la emergencia climática encima de nosotros y va de eso, es una cosa de reivindicación. Pero originalmente mi definición solo venían personas. Y alguien me dijo, pero no solo, ¿y qué pasa con la conversación sobre derechos de las comunidades? ¿Y qué pasa con la conversación sobre derechos de la naturaleza? Y por eso es que le quité el humanos, un poco porque también trae esta cosa de, sí, esta visión de que no, la persona va en el centro y va a decir, hombre, fíjate, a las personas van en el centro y todo lo demás gira alrededor de la persona, ¿no? Y es la misma lógica que viene en la ciencia económica respecto al homo economicus y esta visión de que es la persona individual, o sea, el individuo no siendo parte de una sociedad, en fin. Ese es el motivo de por qué el orden es una decisión muy deliberada y muy discutida además, muy política, y es un concepto que yo estoy empujando en la organización en la que trabajo, pero también como parte de mi trabajo académico. Sobre el tema de las criptomonedas como paraísos fiscales, yo la verdad es que prefiero, es de esos temas en los que prefiero, como un niño que hace rabietas, como bebé que hace rabietas, lo mejor que puedes hacer es dejarlo
que hagan la rabieta y que sigan, porque justo lo que está pasando con las criptomonedas es que todo el valor que se destinó a las criptomonedas se desinfló y va a seguir pasando. Porque mientras no se reconozca que las criptomonedas tienen, o sea, no son un depósito de valor, pues no son monedas. No son un depósito de valor. Porque no puedes garantizar el futuro que se sostenga. Por lo menos no se puede sostener, digamos, yo sé que no todas las monedas son depósito de valor, por eso es que recurrimos a otros activos, pero no son depósito de valor en ningún sentido. Entonces, yo ni siquiera, yo soy de esos que dicen, existan ahí, y termina cayendo por su propio peso, que es lo que acaba de pasar. Pasó el año pasado, mi torpeza, pasó el año pasado y va a seguir pasando, la verdad. Y sobre la política monetaria común, pregúntale a Europa y a los países de la zona euro si están contentos. Yo lo que les diría es más bien encontremos posiciones comunes y de cooperación internacional por ahorita. Dado el modelo en el que estamos, yo creo que es hacia donde podríamos avanzar. Ya si a alguien se le ocurre una moneda común, está bien, pero con todos los riesgos que trae en términos digamos, de la toma de decisiones soberanas. Yo ahí no me meto, solo diré. Veamos el ejemplo de la zona euro como lo que diría sí es una cooperación más activa. Lo cual me lleva a la pregunta, y me voy a permitir brincar para allá, sobre desligar del norte global, y que para mí tiene todo que ver. Empezar a ponernos de acuerdo. Es que nos hemos metido el día hasta el cansancio. ¿Quién da menos por nuestros recursos? ¿Quién da menos por nuestros salarios? ¿Quién da menos? Y eso es lo que hemos hecho. No, ay, es que China ya no es el que paga los salarios más bajos, ahora es México. Casi lo celebra. A mí me apavora eso, verlo, que además se ve como un motivo de orgullo en los medios mexicanos, al menos como, ya nuestra mano de obra es más barata que la China. No, y más ahorita con la conversación del nearshoring, porque las empresas están saliendo de China, están regresando a este lado del mundo, que si nos peleamos con los estados del sur de Estados Unidos, o lo hace México, o lo hace Centroamérica, y es una carrera sin fondo, sin parar. Porque no decimos ya estuvo bueno de estar malbaratando a nuestras personas, a nuestros recursos, a nuestros territorios. Ha sido vender al peor postor, además. Es que al mejor, que ojalá fuera para arriba y estuvieran haciendo en subasta. Es hacia abajo. ¿Quién da menos? ¿Quién da menos? Y malbaratamos. Que tiene todo que ver con lo que, o sea, un poco con los últimos dos comentarios que me habían hecho preguntas antes de Edgardo. Ponernos de acuerdo. Yo creo que parte de desligar es empezar a tener posiciones comunes. Ojo, México es nuestra gran pelea de este fin de semana. Estamos, se los juro, mientras estamos hablando con ustedes, estamos en WhatsApp con nuestra jefa porque México no manda un suministro. Y muchos dicen, yo no me atrevo a decir esto, pero muchas personas dicen que tiene que ver con las presiones de Estados Unidos respecto al marco OCDE. Ahora voy a hablar de BEPS 2.0, en fin, pero que hay presiones políticas. Yo creo también que es timidez y es pusilanimidad, que me lo permiten. Es esta cosa de no atreverse a querer sentarse con la región, a tener una conversación seria, en serio, sobre el tema tributario. No es. Al final, el tema tributario es quién paga por lo público. Yo sé que esa palabra, que es de flojera, al del fondo es quién paga por lo público. ¿Quién está pagando ahorita por lo que debería ser de todas y todos? Entonces, para mí esa posición de desligarnos pasa por eso. Por no meternos el pie en los países. Es lo que hemos hecho. Con el neoliberalismo esa es la regla de oro de los países de la región. Meternos el pie para ver quién vende más barato el territorio. México va ganando con Chile, por cierto. Justamente que no queremos es esto. ¿Y cómo encontramos el equilibrio? A mí me encantaría, aquí permítanme ser la persona pragmática que soy, me encantaría que este fuera un territorio de cero minería. Sí. Me encantaría. ¿Cómo caminamos hacia allá? Por eso la palabra es transición. Porque si lo hacemos mañana, si tomamos esa decisión en los mañanas, si algo debió haber aprendido México de su cambio de modelo de industrialización sustitutiva de importaciones al modelo abierto basado en exportaciones, y que siempre dicen, es que los líderes asiáticos le metieron educación, ¿no? Lo que pasó es que abrieron de manera escalonada. No fue un madrazo de un día para otro. Se pensaron muy bien cómo hacer la apertura. Fueron eligiendo los sectores en los cuales iban a abrir. Por supuesto que con consecuencias terribles en el modelo económico. No estoy aplaudiendo para nada el modelo exportador. Lo que estoy diciendo es, hay a quien le fue mejor en la feria que a otros. Hay quien lo hizo de manera escalonada, pensada, entendiendo sectores, grupos de la población, partes del territorio. Si eso no está en la conversación de la transición justa, entonces olvídense. Esto no jala. Esto no va a funcionar, pero empieza por dejar de meternos el pie para mí.
Y cuando Abel mencionaste algo que me parece bien, sobre todo el tema de la deuda, perdóname. Hay dos lugares donde puedes sacar dinero. O lo generas, o lo pides prestado. Cantan. No hay más. No hay más. Apostarle a la deuda como un mecanismo para financiar es sostener el status quo. Es decir, no te preocupes, rico, tú no lo pagues. Tu gran fortuna, no metas ese dinero, lo vamos a pedir prestado a financiadores externos, lo vamos a pedir a gobiernos del norte global. Y es sostener el mismo mecanismo de toda la vida. Es sostener el status quo. Por eso esta conversación pasa por eso. Romper con esa cosa de las amenazas con la deuda pasa por, y si empezamos a pagar por lo nuestro, diciéndole a las élites, pongan su parte del dinero que les toca. Va por ahí. Ese es para mí, ustedes tienen 21, para nosotros es 50% del Producto Interno Bruto. Y con un servicio de la deuda creciente. Es decir, lo que pagamos a la tarjeta de crédito, cada vez se come más el presupuesto nacional en México. Y con el alza de intereses que hubo ahorita se nos disparó, porque aparte parte de cómo cubrimos respuesta, la nula respuesta, pero el margen de maniobra para poder responder el balance cero que tiene el gobierno mexicano, más ortodoxo que nadie, fue a través de eso, contratando nueva deuda. En pesos, con un montón de ventajas, pero sigue siendo deuda. ¿Para qué? Para no cobrarlo a los ricos. Y eso me lleva, ahora sí, perdón. ¿Cómo llegamos al dato de patrimonio neto? Gran pregunta. ¿Dónde está Juan Manuel? Ahí, hola Juan. ¿Cómo llegamos a ese número? Es la parte que más odio de lo que estamos haciendo con datos. Tenemos que comprarlo. Los calcula una empresa que se llama Welltex a partir de datos de Credit Suisse. Es una parte que no me gusta porque me gustaría que fueran abiertos esos datos y no los podemos publicar porque se los compramos un tercero con unos contratos espantosos. ¿Cuál es el problema? Y recuerdo muy bien, sí me cuenta esta historia, me encanta contarla. Gabriel Zuckman, el economista que trabaja temas de paraísos fiscales, publica su tesis doctoral que se llama La riqueza oculta de las naciones. La riqueza, ¿sabes cómo es? The Hidden Wealth of Nations, sí. Haciendo el guiño a Smith, La riqueza oculta de las naciones, y el prólogo se lo hace Piketty. Y el último párrafo del prólogo decía, como es momento de llevar nuestros registros de propiedad, ahora te voy a explicar por qué es importante, al siglo XXI, porque son registros de propiedad que se establecieron en el siglo XVII. Es decir, cuento porque esto es importante. ¿Sobre qué cobramos los impuestos? Si hay que cobrarlos sobre propiedad y no sabemos quién es propietario de qué, si no sabemos quién es dueño de la tierra, hablo masculino a propósito, dueño de la tierra, quién es dueño de los activos financieros, quién es dueño de las acciones, de las empresas, si no lo sabemos. Y cuando leí ese libro, ese prólogo, yo dije, la madre, México no tiene ni los sistemas de propiedad, de registro de propiedad del siglo XVII. Ni ahí estamos, 18, porque los más fuertes son los del siglo XVIII, pero 17 y 18 no los tenemos. Y queremos traer al siglo XXI estas conversaciones cuando ni siquiera podemos saber quién es dueño de qué en la propiedad inmobiliaria en México. No sabemos cuántos autos hay en circulación hoy en México, porque no les contamos los que salen de circulación, entonces no sabemos cuántos están en qué entidad federativa, en qué municipio, ya ni hablemos del resto de América Latina. Entonces hay un tema de registro de propiedad abierto, que hacemos, tenemos que comprarlos. Es una terrible realidad. Y no los podemos publicar, que es lo más peligroso. Entonces es un poco como confía en el dato que estoy calculando, ¿no? Y los tenemos que revisar 15 personas para que quede claro de que el dato sí está bien. Nos pasó el año pasado que el dato estaba mal y yo encontré el dato, o sea, yo me di cuenta que había, ¿sabes? Es un riesgo. Para mí, y es una cosa que tenemos desde Oxfam, tiene que ser conocimiento abierto. Y eso incluye que los datos estén abiertos. Pero este es el único tema del que no pasa nada, porque no hay registros. Entonces, ¿qué toca decirle a los gobiernos? Oigan, por lo menos registros de propiedad del siglo XX. No, ya no estoy diciendo 21, en los intercambios de información y toda la agenda justo que tiene que ver con BEPS. A propósito de la pregunta que me hacías de BEPS. BEPS es, les digo siglas, les encantan para decir erosión de la base y traslado de beneficios, se llama. BEPS en inglés. ¿Qué es eso? Las dos cosas que queremos cambiar. Uno, el piso mínimo de impuesto que todo el mundo cobre sin importar dónde se realice. Y dos, que se cobre donde se realiza la operación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Alguien de ustedes ha pagado por publicidad en Facebook? ¿Por su trabajo, por algo? ¿Por una publicación? ¿Has pedido factura? ¿O el invoice? ¿No? Si pides el invoice, sale, lo pedimos en México, hay una oficina de Facebook en México, desde México, y dice Dublín, Irlanda. Pero oye, yo no lo pedí en Dublín. La operación se realizó en México y lo pagué con una tarjeta mexicana en un banco mexicano desde mis oficinas en México. Sí, pero es que
nuestros registros fiscales están en Dublín. Entonces, donde se realiza la operación es donde se debería pagar el impuesto. Esto es primordial para temas digitales. Entonces, ¿qué es esta agenda? Es pongámonos de acuerdo, países del mundo, para que esto no pase. Que el domicilio fiscal sea digamos, el domicilio de operaciones donde se realiza la transacción. Esa es la agenda BEPS. ¿Qué pasa? Que la agenda BEPS que impulsa OCDE G20 está aquí. Y América Latina, el Caribe, bueno, algunos países de América Latina y algunos países, Sudáfrica, India, digamos, los que somos los rebeldes en estos grupos, decimos súbele tanto la vara. Pues, ¿qué pasa? Lo que les mostré ahí en las diapositivas, que la OCDE y el Fondo Monetario están diciendo, dime cómo lo están haciendo. Me interesa saberlo. En realidad lo que no quieren es que esta agenda avance con ambición. Quieren dejarle mínimos. ¿Los mínimos para quién? Para Estados Unidos. Esta agenda está dominada por Estados Unidos. Y si algo ya sabemos es que si Estados Unidos no le entra, esas agendas de G20 y OCDE no pasan. Y por eso viene la conversación desde América Latina y el Caribe. Por eso es que decimos, oigan, súbanle la vara. Eso es el pacto fiscal, súbanle 2 rayitas a la ambición de lo que están proponiendo. Eso, y métanle impuestos a la riqueza de paso si de verdad quieren entrar a la conversación. Última pregunta sobre Edgardo, creo que era, ¿no? De la reforma fiscal en México. La muy esperada, nunca pasada reforma fiscal que llevamos 100 años diciendo, no es broma, desde hace 100 años viene esta conversación en México. El presidente Lázaro Cárdenas, que es quien hizo la expropiación petrolera, hace 100 años, decía en su programa de gobierno que las empresas ya pagaban más. El ISR se creó 10 años antes de que él entrara a gobernar. En el impuesto sobre la renta. El impuesto sobre la renta lo pagaban más las personas trabajadoras que las empresas petroleras y las no eran multinacionales en aquel entonces, pero las de petróleo y gas, que eran las grandotas, que terminó expropiando, por cierto, no pagaban suficientes impuestos. Hace 100 años la conversación. ¿Cuál es el problema con la reforma fiscal que tiene enfrente quien vaya a ser presidente o presidenta de México? Básicamente, que la realidad no va con los discursos. Que ellos dicen, no hace falta una reforma fiscal, por cierto, en público nos lo dicen, a nosotros nos dicen otra cosa en privado. Sí, sí hace falta, sí, sí hace falta, sí, sí hace falta. La reforma fiscal va a pasar sí o sí, porque el muffin, el cupcake, cada vez está más babeado. Y queremos seguir repartiendo lo que no está babeado entre todas las prioridades del país. Todas las prioridades. No hay dinero que alcance. No hay. Es un poco como el señor que dice, no, tú estás bien en la casa, no, vieja, no te preocupes, no, ni le hagas, no te preocupes, de repente le explota en la cara. Lo mismo. Porque el dinero no miente. Porque por desgracia, ahí no hay nada que hacer. No hay, la pregunta es, ¿cómo va a ser esa reforma? ¿Va a ser una reforma a las últimas, mal llevada, que sostiene el status quo o lo empeora? ¿O va a ser una reforma en serio, profunda, adecuada? ¿Cómo va a ser esa reforma? La reforma va a tener que pasar sí o sí. ¿Por qué? Porque es un país que está envejeciendo. Y las pensiones, pensiones, servicio de la deuda y participaciones en estados y municipios se comen 40 de cada 100 pesos el presupuesto federal. Y los gobiernos subnacionales no recaudan impuestos. Entonces, si no es una reforma profunda, progresiva, adecuada, sostenible, ¿verdad? Va a ser una reforma a las malas, que van a llevar las élites, que va a aumentar, en México tenemos IVA cero alimentos y medicinas. Todo el mundo lo quiere quitar. Es una medida profundamente regresiva, pero lo quiere quitar. Va a ser así. Entonces, la gran pregunta es, ¿cómo va a ser? Por supuesto que le diste al clavo. Ese estatus de injusticia fiscal, igual que en América Latina, es para sostener el status quo. Acuérdense, ¿quién gana? ¿Quién gana y quién pierde estas decisiones? ¿Quién se beneficia de que esto se sostenga? Quienes hoy concentran los sistemas de desigualdades. Es un sistema diseñado por y para ellos. Ellos, masculino, a propósito. Está hecho así. Una decisión. Esa es la cosa más dura de todo esto. Hay una decisión detrás de sostener esto así. Podría cambiar mañana. Lo pudo haber hecho el gobierno de López Obrador, el mayor mandato popular en la historia. Casi 60% de la población votó por él. Y dijo, ¡ay, en 3 años! Si algo hemos aprendido es que si no es la reforma en el primer mes de administración, la reforma no va a pasar. Es cuando llegas con toda la legitimidad, con todo el poder democrático, ahí es ahí o no va a ser. Nosotros lo aprendimos, por cierto, del gobierno aquí. Ahí estuvo la confirmación. Le faltó pedagogía mucho. Pudo haber sido más profunda y más progresiva, sin duda. Sin duda. No estamos aplaudiendo eso. Lo que estamos diciendo es, tiene que ser los primeros días de gobierno o no es.
¿Qué dijo Andrés Manuel? En el segundo trienio, ya cuando llegamos al año 4 fue como, olvídalo, no va a pasar. Y no pasó, ahí estamos. Ahí estamos, no alcanza para nada. Los diputados y diputadas de Morena nos dicen en la mesa, estamos hartos de que nos bateen esas iniciativas, porque todos nos dicen insuficiencia presupuestaria. El partido de gobierno que toma las decisiones fiscales en nuestro sistema, porque pasa por el legislativo todo, ellos nos dicen, estamos hartos de que no pasen esto. No, es su chamba, es su trabajo, a ustedes les toca hacer esto. Imagínate el nivel de control y de jerarquía dentro de las decisiones fiscales a ese punto, que ni las personas que en realidad deciden sobre lo fiscal pueden empujar sus propias políticas. Es una captura total del sistema tributario. Es la captura política del Estado manifestada en los presupuestos públicos. Es la captura, no se va a quedar de otra. La mala es que va a ser una reforma para sostener esta postura, seguramente si no empujamos, y para mí tiene que ver con la exigencia política. Por eso es que hablamos como hablamos, es que hablamos desde donde hablamos. Si esto no viene del movimiento, si no viene del movimiento feminista, si no viene del movimiento climático, si no viene de los movimientos de jóvenes, esto no pasa. Es una conversación que tiene que ser transversal a todas nuestras agendas. No puede ser la de los mismos de siempre, hablando de lo mismo de siempre, encerrados en un salón de hotel desayunando. Ya no. Ya no. Hay que quitarle ese tufo de señor blanco, corbata, traje, que te dice que tú no sabes, ahorita hiciste un comentario que me gustó mucho. No, yo soy de pregrado, pero conozco la realidad. Es que ese es el tema. Ese es el tema que nos han dicho hasta el cansancio con tecnicismos, que esta es una conversación que no es nuestra. Es una conversación del señor que habla de los términos académicos, los términos de la jerga, cero. Esta es una conversación política, la más política que hay además, que es una conversación de dinero. En el modelo en el que vivimos es una conversación profundamente política. ¿Hay tiempo? Perdón, me extendí, pero... Allá. A ver, voy a progresar. ¿Acá? Para hacer la cortita, el gobierno de Gabriel Boric este año intentó impulsar una reforma tributaria que incluía impuestos a los súper ricos, beneficios a clases medias y también mayor gasto público en cambio climático. Y esta reforma tributaria también iba a solventar la propuesta del gobierno que tiene que ver con una atención universal garantizada, un plan nacional de cuidado, y se rechazó. Y se va a dar la nueva entrega de discusión el próximo año. Y como tú acabas de decir, probablemente ya no funcione porque va a quedar un año al gobierno. A tu parecer, ¿esta reforma tributaria iba en la dirección correcta? Y si nos puedes comentar un poquito más. Eso. ¿Cuál es su nombre, no? Gracias. Hola, soy Michael de Ecuador. Bueno, gracias por la presentación, estuvo acá. Hizo algún compa, creo que acá atrás, hizo sobre el tema de la deuda. Sí. En Ecuador hubo una historia, que fue con Rafael Correa y la ministra María Elsa Viteri. Es un tanto de la especulación sobre que Ecuador se declaró default. Sí, es una historia, y por ese caso si sabes un poco más, porque yo me he enterado lo que dicen así en Facebook, así, pero no sé. A ver, digo la verdad. Entonces, si sabes un poco más de esa situación sería bacán, pero lo que supe después fue que efectivamente se bajó la deuda, eso. Sí. Sí, no, yo era como una cuestión que me surgió mientras estaba toda la conversación, y es, pues está relacionada con que ahorita yo estoy haciendo una maestría en comunicación política, porque siento que una gran parte de toda esta lucha es literalmente la comunicación de lo que está pasando. Sí. Entonces es como, o sea, digamos como que estrategias, yo he visto que Oxfam sí se mueve mucho en esa, como en esa línea, que yo creo que es algo muchísimo más pedagógico, pero que lo pedagógico no nos quite lo pasional. O sea, yo siento que muchas veces la izquierda, como por miedo a este estigma que siempre se tiene, y también la heterodoxia en económicas, como que trata mucho de mantenerse en debates súper técnicos, súper académicos, pero sí se abandona mucho el terreno como de la digna rabia que hablábamos con las compañeras estos días, y siento que eso va súper atado al tema de comunicaciones, sobre todo en dos sentidos. Primero, la lucha específicamente del lenguaje. O sea, como ya me ha pasado 1000 veces que la gente dice como, no, el lenguaje no importa, güey. Como que, por ejemplo, el lenguaje inclusivo, y es como, no, el lenguaje es muy clave porque, por ejemplo, paraísos fiscales, o sea, todos esos son los mismos que se usan en economía. Y, por ejemplo, ahorita el gobierno Petro ha pasado un montón, ¿no? Ay, allá hay puros activistas, no hay ningún técnico, ningún tecnócrata. Y es como, no, lo que tú dices es un debate político.
y nos quieren sacar de esa conversación. Entonces es como, yo sí he visto que Oxfam es muy bueno en temas de comunicaciones, entonces sí me interesa mucho este tema. Trabajamos más. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Sigues allá? ¿Una más? Y si quieres, ahorita en corto hacemos una nada más vete para acá. Es que como hay... Puedes... perdón por asumir que puedes moverte, pero... Ahí está. Gracias. Nada más porque hay gente en la transmisión y... Sí, muy conciso. Pues me interesó mucho cuando dijiste que las conversaciones del futuro es importante como relacionarlas. Entonces me puse a pensar que sí, los temas de tributación a la riqueza, a la herencia, de redistribución, son temas que están como con mucho tabú, pero hay un tema que está aún más satanizado y puede ser el de crecimiento económico, ¿no? Entonces quería preguntarte cómo ves tú o qué opinión tienes tú respecto a esto y además cómo se puede como empalmar ambos temas, la redistribución y el de crecimiento. Muchas gracias. Brian. Muy bien. Bueno. Mala memoria, así que anoto todo. Entonces, Francisca, me encanta tu pregunta, porque la reforma de Boric no pasó por un voto. Ya había pasado todos los procesos y cuando llegó la hora del voto, no pasó por un voto. ¿Cuánta gente viste manifestándose en contra de esa decisión? Esa fue mi preocupación. Todo el movimiento que salió a las calles a la exigencia, a la hora de la discusión más importante, por supuesto que los medios tienen un montón de esa influencia, ¿no? De cómo se habla de esto y el miedo, pero se desdibujó la conversación. Los movimientos sociales, se nos olvidó que esta es la parte donde toca estar ahí. Porque sin esa, lo dijiste bien, esa era la que prometía todo lo demás. No puedes hablar de cuidados, clima, servicios y bienes públicos, transporte, que justo fue lo que abrió todas las protestas. No puedes hablar de nada de eso si no es mientras hablas de dinero. No, Diego, tú fuiste el que me dijo, ¿no? Lo de Unión Europea. ¿Sabían que la línea 2 del metro de Bogotá la va a financiar la Unión Europea? Salió en la cumbre de América Latina con la Unión Europea esta semana. Digo, hay que acabar la 1, ese es el tema. Pero ya la 2 ya dijeron que ellos van a poner financiamiento para hacerlo. ¿En qué condiciones? ¿Cómo? Claro, que no es sí, como que también se puede entender eso. Esa es la pregunta de los 64,000. Yo siempre digo, ¿no es lo mismo pedirle $10,000 a tu mamá, si los tuviera, que a la mafia romana? Son los mismos $10,000. Quizá el mismo tipo de interés, no lo sé, quizá tu mamá es usurera y te quiere cobrar como la mafia romana, pero no son las mismas condiciones de pago. ¿Qué va a cambio? Que era lo que hablábamos ayer ahí en el taxi al hotel. Entonces, para mí ese es el ejemplo de si todo esto no sale de los salones de señoros y no lo llevamos a la protesta, y si no se vuelve parte, por eso es que nuestra pedagogía además estamos intentando, por lo menos en Oxfam México, que está hacia afuera. Y me voy a permitir responder esa pregunta antes de pasar a las otras dos. No, voy a cerrar con eso mejor. Michael, deuda. No me sé la historia de fondo, pero lo que sí sé es que propusieron y les aceptaron una parte de las condiciones. Luego pasa, y esto aplica para la vida, les tengo que decir, aplica para la vida, aplica para cuando ustedes se metan a espacios de decisión, ustedes pidan. Y a veces se les dará. ¿Qué pasa? Que llegamos diciendo, no, jamás nos van a aceptar esas condiciones. No hay manera de que acepten. Y llegas y dices, oye, ¿qué tal? Sí. Y ya, esto es lo que había que hacer. ¿Qué pasa? Que los gobiernos de la región están acostumbrados a esta desigualdad brutal de poder entre quienes financian la deuda allá afuera y los gobiernos nacionales con la poca capacidad institucional a veces, y a veces dicen, no, pues es que no hay nada que hacer, ya lo intentaste, ya pediste. Y pasó muchas de las renegociaciones de la deuda en varios países. Martín Guzmán en Argentina con un montón de controversias, pero también fue algo similar. A veces toca pedir, ¿no? Sé que hay algo por ahí, déjame, recuerdo. Sí, porque según lo que yo supe es que después que ingresó Correa hizo un examen de toda la economía y todo así, entonces dice que ni siquiera iban a tener como para pagar el tema de los sueldos, cuestiones así, entonces tampoco tenían para poder cancelar la deuda, que es lo que anualmente se desprende, entonces se declaró el poder de pago. Entonces esta deuda se vendió, según lo que decía este artículo, bueno, se vendió.
pero a muy bajo costo porque no había plata. Y la recuperación que Correa la proyectaba era como 10 años que recién se iba a subir algo. Entonces, esto se fue al piso de deuda. Entonces, de manera internacional, hay personas que, como en Ecuador, no sé si acá, manejan de manera anónima, personas anónimas compraron esto que sale de la ganancia. Entonces, al final de cuentas, habría sido el mismo Ecuador, a través de no sé quién, que compró esa deuda que se tiró al piso. Entonces, una cosa es ¿cómo es esto posible? Entonces, un tanto de especulación, pero fue porque, efectivamente, pero no, como ellos lo proyectaron en esta super mega rueda de prensa mundial que hicieron, y fue que todo Ecuador se fue al piso, Ecuador era una cosa horrible, entonces, pero a la interna no era así. Entonces, y esto de forma anónima, no sabe quién había comprado. Entonces, la iglesia mantiene la deuda por comprar, entre otras cuestiones. Entonces, agentes anónimos compraron. Si habíamos sido nosotros mismos, una cosa, pero eso nos dio a que no seamos como que tan confiados. Voy a averiguar más, lo prometo, voy a averiguar más. A ver, voy a pasar a la de Brian sobre el tema del decrecimiento. Literalmente es la conversación que vamos a abrir la próxima semana en Oxfam México. Porque sí, ¿cómo se ve? ¿No? ¿Cómo se ve el decrecimiento de este lado del mundo? Ahorita, por parte del fellowship, tomé una clase bastante buena de decrecimiento con, además, el señor de crecimiento con Jason Hickel, y justo le preguntábamos, ¿y para el sur qué? Eso suena muy bien, pero ¿cómo se ve esa agenda para el sur global? Porque pues sí, si la apuesta es no decrecer, pero no seguir creciendo, pero o sea, ¿cómo le hacemos para el desarrollo de nuestra infraestructura? O sea, ¿qué implica para el sur global? Es una conversación muy distinta que no hemos logrado todavía como poner en nuestros términos, muy parecido a lo que decía hace rato con el otro tema. Creo que me pasa pensar más, aprender, o sea, de verdad traer la conversación, pero no imitando lo que dice el norte global, sino pensando qué implica para el sur global que el norte global decrezca. Yo sí creo que hay que pensar los mecanismos de redistribución globales. Por ejemplo, el tema del canje de la deuda climática. El canje de la deuda climática es una forma de redistribución de los países del norte a los del sur. El Acuerdo de París exige parte de eso. Por supuesto que no lo están haciendo. Ya fuimos a reclamarles a París con la cumbre de Macron que por favor lo hagan, que se dejen de chingaderas, decimos en México, que en serio le apuesten a eso. Pero sí falta mayor reflexión de cómo se ve el decrecimiento del sur global. Sí creo que es de esos temas que están ahí, América Latina y el Caribe deberían estar pensando en serio cómo se ve el decrecimiento. Yo es una agenda que no desestimo, como todo. Primero la escuchan y dicen, no, eso es una, y luego vas entendiendo. Creo que parte de ese proceso de que vaya madurando la idea de que se siga discutiendo como idea, ¿no? Es una idea potente, como la teoría monetaria moderna, la misma idea, o la economía de la dona de Kate Raworth, o sea, muy en ese tono. Esa es la intención, discutamos esas ideas, pero también qué ideas se están proponiendo desde este lado, que se abran con aquellas, ¿no? En fin, creo que todavía nos falta explorar muchísimo. Lo que sí creo es que si no tiene un componente de redistribución, ¿para qué quieres el decrecimiento? ¿Para qué? Eso no, o sea, si no tiene un componente ahí puesto, un poco, ¿por qué hablamos de redistribución? ¿Y por qué le pongo yo enfoque de derechos a todo? Porque a mí no me gusta mucho hablar de pobreza, porque pobreza en la idea tradicional de ingreso o del mínimo de bienestar, se nos queda corto. Yo sí creo que hay que pensar en un piso mínimo de derechos satisfechos para la población, y entonces que la redistribución o lo que buscamos con la igualdad no sea esto, sino esto. Llegar a un nivel de vida suficiente para la población en el que la gente viva bien, pero sin los excesos de la profunda, la extrema riqueza, pero tampoco los efectos de la extrema pobreza, ¿no? O sea, esa es la ambición hacia dónde deberíamos caminar con una visión así. Creo que nos falta hablarlo más y me gusta mucho que lo estemos provocando, así que gracias. Comunicación política. Quiero que vean una cosa muy deliberada que hacemos desde Oxfam México, y es algo que yo llevo mucho con el equipo, que es, expliquemos. Hablemos en términos mucho más llanos, coloquiales. Odio la idea de bajar el discurso, bajar a dónde, no. Hablemos como hablamos en nuestro día a día sobre los temas políticos, económicos, sociales. Hablar con jerga solo sostiene un status quo. Hablar con términos, acrónimos, así rebuscados, solo sostiene a quienes hoy detentan el poder.
sea el poder en la academia, sea el poder en el gobierno, sea el poder en lo económico, sea el poder en todos los espacios, solo haces, ¿no? Tiene eso. ¿Y por qué? Y con esta idea voy a cerrar, pero el movimiento abortivo en pro del derecho a decidir en Aguascalientes, un estado en México, me buscaron varias organizaciones, puras morras, que me decían, oye, queremos aprender sobre temas fiscales, porque lo hicimos en Quintana Roo. ¿Y por qué? Porque aborto dice legal, seguro y gratuito. Si es legal y es seguro, pero no es gratuito, entonces sigue siendo un privilegio de clase. Exacto. Entonces hay que meterle el gratuito, y ellas me dijeron, le queremos entrar a eso. Y les dije, ¿por qué les interesa? No, tampoco genuinamente, porque me estaban diciendo es, queremos un taller, ¿no? ¿Nos lo puedes donar? Les dije, sí, pero ¿por qué les interesa? Y me dijeron, porque hablar de presupuesto es dejar de ser un salón de clases de tercero de secundaria con pliego petitorio a hablar de política pública en serio. Y para mí fue poderosísima esa idea. O sea, queremos empujar nuestras conversaciones, nuestras agendas, queremos empujar la agenda climática, queremos empujar la agenda feminista, queremos empujar las agendas de envejecimiento y de cuidados. ¿Queremos entrar en serio? Hablemos de dinero. Tenemos la conversación incómoda, porque no nos han dicho hasta el cansancio, especialmente a las morras. A las mujeres les han dicho que de dinero no se habla, de dinero no se habla. Y yo les digo lo opuesto que les han dicho sus familias y se los han dicho. Hay que hablar de dinero. Hay que tener estas conversaciones que son incómodas para nuestra sociedad, pero que es de verdad donde nos jugamos el futuro de nuestra sociedad. Si no tiene dinero, no es una prioridad. Puntos. Por donde le vean. ¿Y saben dónde se ve? Cuando llegan las políticas de austeridad. ¿Qué es lo primero que se recorta? Cultura, cuidados, transporte público. Ahí se ve la austeridad. No se ve donde se debería ver la austeridad. Ahí es donde te das cuenta qué les importa y qué no les importa. Lo mismo aplica para eso. Que tenga dinero suficiente, ¿es condición suficiente? No, pero sí es necesaria. Sí es necesario. Si no tiene dinero, las cosas no pasan. Hay que pasar por más cosas, definitivo. Pero la primera es que las cosas tengan dinero. Porque si no, sigue siendo el muffin babeado. Nos estamos repartiendo, en lugar del pastel en la fiesta, es que se nos ocurre, es como una fiesta infantil en la que le dices a la persona, tienes que tener un pastel de 25 personas y te traen un cupcake. ¿Cómo qué hago con esto? Lo mismo me pasa con el gobierno mexicano. En los estados tienen que garantizar tal derecho y tal, y luego llega el estado y dice, porque más dice lenguaje de derechos humanos, con el máximo de recursos disponibles. El máximo de recursos disponibles es un cupcake. Es como, pues sí, lo que voy a hacer es con esto. Por eso les digo que es una conversación de nuestro futuro, es una conversación que tiene que estar cruzada con el tema, sí, yo espero que exploremos más el tema del envejecimiento, de transiciones justas, del rol de los cuidados, de que entendamos al tiempo como una parte primordial de lo que estamos repartiendo, y no solo el dinero, el espacio mental, ¿no? El estrés que nos producen ciertas cosas en la vida. Todo eso está cruzado por qué financia qué, quién financia qué, cuánto se financia, qué se deja de pagar. Es la conversación de nuestro futuro, está íntimamente ligada con este tema. Por ahí les dejo en la anterior, perdón, mis datos. Sigamos la conversación. Me gusta mucho hablar de estos temas, como se pueden dar cuenta. Es sábado por la tarde, así que les vamos a... Yo sé que tienen también una actividad más en el marco de este evento, de esta semana. Muchas gracias por la atención. Sigamos la conversación. Listo, muchísimas gracias, Carlos. Me pareció una muy buena conversación de cierre de esta escuela, ¿no? Esta era la última. Y pues nada, ahorita vamos a seguir al almuerzo y volvemos aquí para finalizar.